Suscríbete a la Panterita. Y conquista mi amor. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés Flow, te duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100.000. Hay muchos dolores. Para aliviarlos, solo Dicidol. Con 500 miligramos de dipirona en comprimidos o gotas. Baja rápidamente la fiebre y es bien tolerado por niños. Alivia malestares estomacales, dolores de cabeza y migrañas. Dicidol. Baja la fiebre y calma el dolor. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un producto de Dallas S.A. Tu bienestar, nuestro propósito. Kia te trae una nueva experiencia de conducción con el New Seltos. Diseño exterior totalmente renovado, motor diésel de bajísimo consumo, pantalla multimedia de 8 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico, 6 airbags, cargador inalámbrico, techo panorámico y más. Aprovecha y llévalo con bono de $1,000 en cuotas desde 1.900.000 guaraníes o desde $20.990 con la financiación propia del Grupo Garden. Más información en kia.com.py. Kia, movement that inspires. Deporte total por las 7:80 AM. 1 de marzo. Deporte total. Deporte total. Primerísima en deportes. ¿Cómo están, amigos? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta entrega de 1 de marzo con Deporte Total. Saludos afectuosos a todos los oyentes de la 780 AM, a todas las emisoras que están dentro de la poderosa mega cadena de comunicación y a los que nos ven y escuchan por Mega TV y a través de la aplicación en todo el mundo. Juan Eduardo, buen día. Buen día, cordial saludo para todos. Benicio, buen día. Buen día, Luis Enrique, compañeros. Un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. Tano, buen día. Buen día, un saludo para todos. Bueno, ya está volviendo el fútbol hoy. ¿Verdad? Está retornando el fútbol hoy con un partido muy atrayente, en un enfrentamiento, duelo de vecinos entre Cerro Porteño, que será local frente a Nacional, el equipo de Bernay, Cerro que viene de un triunfo ajustado frente a Tacuarí, y Nacional también con buen pasaje para el equipo tricolor. Pero hay un tema que quiero tocar de nuevo con la mesa, porque es un tema que está conmoviendo al fútbol sudamericano en especial, ni qué decir al fútbol uruguayo. El caso del futbolista Izquierdo, un jugador de 27 años de Nacional que está en un momento sumamente crítico, se está debatiendo por la vida, en un momento en que todo el mundo futbolero está tratando este caso. Él tiene un problema neurológico crítico, sufrió un infarto en pleno partido, con 27 años, en un compromiso de Copa Conmebol y bueno, está en el Brasil. Hay una enorme cantidad de entidades, instituciones que se van solidarizando con este deportista. Momentos ejemplares del equipo rival que tuvo enfrente en esa ocasión, que incluso Caleri ofreció pagar todos los gastos, ofreció su tarjeta para la familia. Realmente un hecho muy tocante. Entiendo que el gremio de futbolistas profesionales de Uruguay suspendió la disputa del campeonato por 2 o 3 fechas ante esta situación. Es un padre de familia joven, tiene una nena de 2 años, tiene un hijo de, creo que nació hace 9 o 10 días ahora, ¿verdad? Y bueno, es un hecho muy, muy tocante que no lo podemos hacer pasar a la ligera. Juan Izquierdo sigue luchando. Esta mañana tuve contacto con gente del gremio de futbolistas de nuestro país, ¿verdad? Me estaba comentando Rafa Boadilla que estuvo hablando con Rogelio Delgado, que estuvieron en contacto con sus pares de Nacional también sobre este caso. Y es indudablemente un tema que no lo podemos dejar pasar. Un momento muy sensible. Muy sensible, por eso para la gente que cree en Dios, que es creyente, que pueda orar al ser superior. Su joven señora esposa pidió
a todo el mundo del fútbol, a todas las personas de bien, orar por la vida de su marido y el padre de sus hijos, ¿verdad? 27 años. Sufrió un infarto. Esa es la explicación clara que nos dieron ahora. O sea, que leí yo, no es que nos dieron directamente, ¿verdad? Leí, estuve comentando con la gente del gremio futbolista de Paraguay, ¿verdad? Y ojalá supere esta situación tan delicada, ¿no? Una vida muy joven. Y 27 años, uno dice, en su plenitud. Claro. Porque es una persona muy joven, es un padre joven, un ser humano. Y como uno, me imagino que hace las pruebas correspondientes, igual hay cosas que a veces seguramente no aparece en ese tipo de control médico que siempre se hace para la alta competencia. De hecho que hoy en día, ayer estábamos tocando justamente de que mucha gente dice que gracias a Dios que le ocurrió en la cancha, ahí donde le ocurrió, si no ya en este momento ni hubiera estado peleando por su vida, porque tuvo un pronto auxilio, Tano. Sí, la inmediatez en la atención médica hizo a que él pudiera superar la situación. La situación inmediata, claro. Y hoy esté con la posibilidad de seguir luchando por su vida, ¿verdad? Y es un ejemplo palpable de la importancia tremenda. Eso tenemos que crear conciencia, por sobre todas las cosas, crear conciencia, que hoy en día resulta fundamental en un evento deportivo contar con los primeros auxilios, entiéndase, ambulancia. Claro, hubo un momento muy tocante que yo pude ver, a ver si producción nos puede dar, donde Michel Araujo, un jugador uruguayo, en pleno vestuario de San Pablo, en llanto pidiendo oración, orar por la vida de su colega, su amigo, compatriota, un ser humano. Tenemos ese material para compartir con... A ver. A sua frase, a sua oração, mande essa energia para o Juan, que ele está precisando cada vez mais. Ninguém duvida o que a gente vai fazer do que a gente quer. Un momento muy tocante. Esto fue antes que ingresara al equipo de San Pablo con la remera donde decía Fuerza Juan Izquierdo, ¿verdad? Tomamos mucho la atención a esto, pues justamente seguimos el caso porque justo era un partido entre San Pablo Nacional, que estaba el interés de un equipo paraguayo, y sucede esto que está por encima de todo. Está por encima del interés deportivo, de todo. Está en juego la vida de un protagonista, de una figura de este deporte a este nivel profesional de competencia Conmebol. Así que le deseamos a Juan Izquierdo que Dios le ayude, que Dios decía que todavía permanezca aquí en la vida terrenal y poder darle su apoyo y seguir disfrutando de su hija de 2 años y el hijo que creo que lo habrá visto por horas nada más, porque después tenía que viajar justamente para el partido y que incluso parece lo que va a pasar. Me parece que él no iba a viajar, no iba a ir, se iba a quedar o no iba a jugar, me estaban comentando esta mañana. Y bueno, pero ya está. Repito, pasó lo que pasó y para mucha gente entendida dice que mejor que haya pasado ahí donde sucedió. Porque si era en su casa el auxilio hubiera sido más... O en la calle, o manejando. Claro. No iba a tener una ayuda tan inmediata. Hay tantos otros escenarios que podían haber sido letales, ¿verdad? Bueno, 11:37. Seguimos con el programa de otra manera porque realmente no podemos separarnos de esta situación y yo entiendo perfectamente lo que pasa a esa familia en este momento. Bueno, hoy decíamos, el campeonato comienza de nuevo, otra fecha más. Esto es un adelanto por el compromiso de la eliminatoria. No habrá fútbol en el marco del combo de septiembre. Ya arranca la fecha 8 y el fin de semana la fecha 9. ¿Verdad? Todo apuradito. Y sí, serán 6 puntos de ahora en adelante, 6 puntos realmente muy importantes para los que están peleando allá arriba. Y abajo para también. Aquellos que quieren acceder a la punta y también para aquellos de abajo. Sí. Evidentemente que hay una lucha titánica entre 3. Estamos entrando en la recta final donde cada punto va a tener un valor superlativo, de eso no hay ninguna duda. Y nada es fácil, ¿eh? Nada es fácil, porque los que están abajo siempre plantan bandera, como le gusta decir a Jotita, en el sentido de que dan guerra, dan lucha. No es que lo superas así nomás. Y eso pone interesante al campeonato, ¿no? Bueno, está. Y Cerro va por la punta hoy. Sí. Cerro va por la punta. Cerro le gana a Nacional y puntero del campeonato. Nacional también. Nacional también.
Sí. Pero esperemos que la cancha no sea un problema, la pista de juego. ¿Cómo si va a jugar en su cancha? ¿Eh? En su cancha vamos a hacerlo. No, decía nomás. Para que no sea excusa la cancha también. Así te venís. Te quedaste con eso, ¿eh? Sí. Hoy no hay excusa. Dios mío. Hoy no hay excusa. Sí, claro que sí. Bueno, vamos a desarrollar esto también. Salió el audio bar. Ya anoche lo hemos desarrollado, vos ya lo habrás visto también, lo habrá tratado Juan Eduardo. El audio bar le da la diestra al árbitro y obviamente al árbitro bar, que ni lo convocó a Carlos Paul Benítez en esa jugada. Y el audio bar miente. Y vamos a escucharlo, vamos a ver los términos que utiliza No, para... este es el audio explicativo. Sí. El audio justificativo de la decisión. Bueno, El pero- audio bar es otro. El audio bar es la comunicación esa que hay entre el árbitro y la cabina. Sí, ya sé. Que lastimosamente ya no se publica más. Este es el explicativo. Este es el explicativo. Este es el explicativo Pero barra justificativo. Exactamente. Eso. Barra justificativo. Porque utiliza un término que no se adecua a la imagen que estamos viendo. Sencillo. Bueno, está el colega, perdón, vamos a seguir, está el colega uruguayo que nos va a dar una información. Bambino Echegoven está en línea con nosotros. Bambino, bienvenido. Te recibe Luis Enrique aquí en Deporte Total. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Un placer estar en comunicación con todos ustedes. Buenos días. Bueno, es sobre el tema de Juan Izquierdo, no podemos sustraernos a esta situación. Hoy tenemos una fecha muy importante de campeonato, estamos con la selección, pero yo creo que la vida de un ser humano, de un atleta, está por encima de cualquier información. ¿Qué es lo último que ustedes manejan de este triste caso que tiene como protagonista este joven futbolista y padre de familia como Juan Izquierdo? Bueno, la situación evidentemente es crítica, como cada uno de los comunicados que ha emitido. Acá hay algo que hay que respetar mucho y es por... Vamos a intentar recuperar la comunicación. Mientras esperamos la recomposición, ¿cómo decían ustedes justificativo? Sí. ¿Vos decís justificativo, Juan Eduardo? Explicativo. Audio explicativo barra justificativo. Bueno, pero ¿por qué barra justificativo? Para vos, porque vos dijiste que... Porque está justificando la acción, la decisión del árbitro. Vos estás prestando en el buen sentido, ¿no? Barra justificativo. No. Justificativo en el sentido de que está justificando del por qué el árbitro tomó esa decisión. Sí, porque Benicio, desde anoche que nos está atacando que el VAR miente. Y vamos a escuchar y si analizar. Si vas a ir crudamente a la terminología, sí. Para mí ese... A eso voy. No, a la terminología. Yo creo que ese... ¿Cómo es? Forcejeo. Forcejeo me parece que es la... Está mal. Está mal. No hay ningún ese es el forcejeo. término que está mal. Forcejeo es otra cosa. ¿Verdad? Forcejeo tiene que haber entre dos. Entre dos. Había uno solo. Ahora, Ahí yo hubo entiendo sujeción. que la decisión se basa en la última toma. ¿Viste esa toma de costado que nosotros no vimos ayer? Que el VAR sí nos mostró ahora con su... El que toca y se entiende. Eso no es forcejeo. Y no es forcejeo. No, claro que no estamos hablando de forcejeo. No, digo que otra se basa... toma nomás. Lo que está diciendo otro ángulo más. Yo digo que se basa en esa acción. Otro enfoque. El VAR. Pero Pero vamos a seguir debatiendo ese tema. Sí, Bambino, se cortó lastimosamente cuando estabas expresando algo. A ver. Exactamente. Bueno, les comentaba que lo que uno en estos momentos debe remitirse hacia los comunicados del hospital Albert Einstein y como consecuencia también lo replica el Club Nacional de Fútbol. La situación es crítica, evidentemente, y el jugador, bueno, está en una situación de la que tratan de salvarlo por parte de todo el equipo médico, pero lo cierto es que, bueno, horas tras horas que van pasando, evidentemente, crece la incertidumbre en cuanto a la posibilidad, bueno, de que todo salga bien. Allí están las autoridades de Nacional, presididas justamente por el doctor Alejandro Balbi. También está quien de alguna manera es el secretario técnico de la institución. Está el médico de la institución que no se ha apartado desde allí, desde que pasó lo que pasó en el partido de Copa Libertadores de América con el San Pablo. Y bueno, acá en Uruguay te podrás imaginar el tema que se habla en todos los espacios deportivos, que se habla en la calle,
que se habla en los liceos y que se habla también en los trabajos de cada uno, y la fecha ha sido suspendida, no solamente la del fin de semana, que había sido aplazada para la jornada de hoy, mañana y pasado, y también ha vuelto a ser suspendida, tomando en cuenta de que Juan Izquierdo había integrado varios planteles, como por ejemplo, este fin de semana se tenían que enfrentar Nacional al actual club de él con Liverpool, que es el pasado campeón uruguayo y donde Juan Izquierdo jugó todo el año. Entonces, se suman un montón de cosas, los planteles no están con el mejor ánimo, tomando en cuenta que esto, si se ponen a pensar los futbolistas, evidentemente piensan, y bueno, y el próximo podré ser yo, porque esto no hacía presumir nada de que podía surgir algo como lo que pasó a Juan, y sin embargo le puede pasar a cualquiera. Es importante. La verdad que es una fatalidad de la que todos estamos esperando que tenga un buen desenlace. Sí, también nosotros pedimos oración, hemos hablado con gente del gremio de futbolistas profesionales aquí en nuestro país, y todos estamos pendientes en programas de radio, aquí en televisión, en lo que fuere, por esta situación. Pero nos enteramos ahora de que hay un antecedente de algo así, hace 10 años, de que él se había detectado una pequeña arritmia. ¿Eso es así o no, Bambino? Bueno, en la jornada de ayer, quien hizo declaraciones fue el director de la Secretaría Nacional de Deportes, el doctor Bauzá, expresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, quien de alguna manera, en el transcurso de una charla, de una entrevista periodística, mencionó, tomando en cuenta este caso, de que el fútbol, hablando sobre qué tipo de exámenes se le hacen a los futbolistas, si cuando son jóvenes se les hace exámenes como para que después no pasen estas cosas en primera división, y él contaba el caso de justamente Juan Izquierdo, que en el año 2014, cuando él tenía 17 años y estaba en el equipo del Cerro de aquí de Montevideo, en esos exámenes que se le hacen a los juveniles, saltó que tenía una arritmia. Después él fue tratado, y fíjense ustedes de que no le trajo ningún tipo de problema, a punto tal de que él estuvo jugando en diversas partes del mundo, que ustedes saben que fundamentalmente en el exterior los exámenes son mucho más rigurosos que lo que pueden de repente ser aquí en nuestro continente sudamericano. Así que nada hacía sospechar de que el futbolista podía tener este episodio. Y eso seguramente es lo que está analizando el cuerpo médico del Albert Einstein para saber, con los resultados de las tomografías y también de las resonancias que se le hagan al jugador, cuál es el motivo que causó justamente este episodio el otro día frente al equipo de São Paulo. Y bueno, Bambino, hay que esperar aquí con fe a que se pueda recuperar. La situación es muy delicada, de acuerdo a todos los reportes e informes, indudablemente, y está muy crítica su situación. Como quien dice, en manos de Dios, dicen las lenguas, ¿no? Sí, yo lo que me gustaría es que, así como la red uruguaya, nos estamos remitiendo solamente a los distintos comunicados del hospital y que luego evidentemente replica el Club Nacional de Fútbol, porque viste que cuando pasan este tipo de cosas comienzan las versiones, comienzan los rumores, las noticias falsas. Y tenemos que ser responsables, hay que ser responsables. Claro, exacto. Porque hay una familia, porque hay una esposa que acaba de tener familia, y atrás de un deportista hay una familia que está sufriendo mucho, y que lamentablemente hay gente sin escrúpulos que, con tal de informar o con tal de decir yo lo dije primero, dicen disparates como han salido en las últimas horas, ¿no? Así que uno a lo que se tiene que regir es a los comunicados, que siempre son escuetos, pero informan la situación crítica que tiene el futbolista por parte del hospital Albert Einstein. Coincido plenamente con tu apreciación. Damos vuelta a la página de esto, esperando con mucha fe la mejoría de Juan. Bueno, otro punto importante, yendo a lo futbolístico de las eliminatorias, ¿cómo manejan ustedes la información sobre las audiencias y la probable determinación de algún tipo de sanción de Conmebol para jugadores de la selección uruguaya que podría salir el viernes? Sí, exactamente. Mira, nosotros hoy de mañana en la radio, en Sport 890, teníamos la posibilidad
de dialogar con el presidente de la Asociación Uruguaya, que es el economista Ignacio Alonso, que estuvo presente en calidad de testigo ayer en la audiencia. Y bueno, sí, antes del viernes va a surgir un fallo. Y bueno, estamos esperando con ansias. Son 11 los futbolistas a los cuales se le abrió un expediente, pero eso no significa que los 11 futbolistas vayan a estar sancionados. Se menciona por allí que pueden haber 3 o 4 que son los jugadores que están más complicados. Y bueno, Uruguay espera. Esto es lo mismo que cuando hablábamos hoy de la situación de Juan Izquierdo y los rumores. Uno tiene que esperar, porque viste que en esto empiezan las especulaciones, que le dan 4 partidos, que le dan 3, que le dan 2. Especular sobre eso, la verdad que no ayuda, y quedan 48 horas como para que la unidad disciplinaria de Conmebol dé un fallo. No sé qué pasará con el técnico, porque aquí son 2 situaciones diferentes. Acá hubo lo que pasó entre los futbolistas y la afición colombiana, todos lo vimos. Si vos me decís a mí, no tiene que ser sancionado ningún futbolista, porque lo único que hicieron fue tratar de sacar a sus familiares, y evidentemente cuando pasan ese tipo de cosas y estás con las revoluciones, como estaban los jugadores que recién habían terminado un partido, y allí de repente está tu familia, están tus hijos, están tus viejos, evidentemente podés saltar como saltaron. Ahora, diferente seguramente puede ser el tema del técnico Bielsa, que hizo declaraciones que fueron muy fuertes en una conferencia de prensa, y habrá que ver si la unidad disciplinaria castiga al técnico con partidos o con una fuerte sanción económica, de la cual se tendrá que hacer cargo la asociación. Pero así están dadas las cosas. Yo creo que esperamos tanto esto que de repente aventurar lo que pueda estar pasando a 48 horas de retomar el espacio de la Conmebol me parece que no tiene mucho sentido. Hay que esperar 48 horas y ahí sabremos a ciencia cierta si hay o no sanción para los jugadores. Pero participó el propio presidente de la Asociación Uruguaya, ¿verdad? Como testigo. Sí, porque él estaba ahí en el palco, de donde estaban las autoridades, y presenció lo que fue la agresión de la afición colombiana. Y bueno, y después lo que pasó en el palco de las autoridades uruguayas cuando algunos aficionados colombianos trataban de trepar e ingresar al palco de autoridades, de dirigentes. Bambino, gracias por el tiempo. Les mando un gran abrazo, que pasen muy bien. El colega Bambino Echegobén, un experimentado periodista uruguayo, refiriéndose a estos 2 puntos que hemos tratado con él. El caso del jugador izquierdo, triste y penoso y delicado caso de este futbolista de Nacional, y bueno, la expectativa que hay sobre las sanciones. A mí me dicen que va a haber sanción. No, pero no puede quedar impune. No, yo creo que, por ejemplo, Darwin, yo entiendo la opinión del colega uruguayo, ¿verdad? Pero Darwin ya hizo antes en el campo y al costado del campo. Estaba dentro todavía de la zona del terreno, del perímetro que corresponde a cualquier tipo de sanción en campo. Y obviamente no deja de tener razón. A lo mejor nosotros mismos reaccionamos de esa manera, pero tenemos que exponernos a algún tipo de sanción, ¿verdad? Acá el tema es sencillo. Cuando vos estás dentro de la cancha y un hincha ingresa al campo de juego y te agrede y vos le respondes la agresión, te expulsan. Así mismo es. No te estás defendiendo. Así mismo. O sea, yo entiendo la razón del por qué subieron a la gradería es racional y razonable. Sí, pero tenés que tener las consecuencias. Pero claro, exactamente, tu acto. Bueno. Juan Espínola, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, muy bien, ¿y vos? Bien, Luis Enrique te saluda. Estoy con Juan Eduardo, con el profe y con el Tano. Me imagino que feliz con este momento. Ya jugaste, fuiste transferido y apenas estás allí en el ruido, la confianza del cuerpo técnico para que vuelvas a la selección. No, la verdad que muy contento por los minutos que estoy teniendo. Esa decisión difícil que tomé para salir de Olimpia, pero ahora me está tocando jugar, estoy teniendo minutos y también estoy siendo en cuenta en la selección, ¿verdad? Eso es lo importante. Exacto. ¿Esperabas ya tu convocatoria a este combo, Juan, o te sorprendió gratamente? Sí, la
la verdad que yo siempre trabajo pensando en eso, que cada día de mi trabajo trato de hacer lo mejor para que siempre me tengan en cuenta en la selección y también los otros clubes. Y la verdad que la convocatoria ahora me tomó un poco de sorpresa, pero contento, la verdad. Exacto. Bueno, ¿y cómo te sentís ahí ya en tu nueva casa ahí en Córdoba? Bien, por suerte bien, todo tranquilo por acá. La otra semana llega la familia también acá, entonces ya me estoy acomodando, estoy conociendo un poco la ciudad, la gente, todas esas cosas. La verdad que muy bien, por suerte. ¿Jugaste hasta ahora 1 o 2 partidos? Hasta ahora jugué 2 partidos, porque el primer partido que llegué acá no me habilitaron y entonces el segundo sí ya pude jugar y ayer tuve el partido otra vez. Ayer fue el primer partido en el plano local. El segundo partido del plano local. Primero tuve contra Huracán y ahora contra Gimnasia. Y bueno, ¿y qué pensás de este momento, esta nueva etapa con la selección, Juan? La verdad que estar en la selección es lo mejor y yo creo que ahora tenemos 2 partidos muy difíciles, pero somos capaces de sacar este partido adelante, tenemos buenos jugadores, buenos cuerpos técnicos, entonces depende de nosotros, depende de la gente, el aliento de la gente también ayuda mucho, entonces vamos a necesitar eso y nada, a dar lo mejor y poder sacar buenos resultados de estos 2 partidos. Juan, te saluda Jotita, ¿cómo estás? Un gusto, Jotita, bien, vos. Bien, me alegro, Juan. Bueno, qué rápido se te da lo que fuiste a buscar, ¿no? Porque dejaste Olimpia para ir a Belgrano, para tener minutos, ser considerado nuevamente en la selección paraguaya. Y qué rápido se te dio, ¿no? Porque recién estuviste ahí presente para jugar 2 fechas del fútbol argentino, llegó un nuevo cuerpo técnico y ya recibiste la convocatoria. Sí, la verdad que se dio todo rápido, pero como te dije, contento por eso. Yo de mi parte soy muy profesional, siempre trato de hacer bien las cosas, siempre cuando estoy en un club trato de dejar todo y por eso siempre se me da bien. Ahí. Bueno, se cortó la comunicación. Si podemos recuperar, vamos a la pausa, aprovechamos, ya venimos. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Push B Quitadol, tenés Forte, Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Push B Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. ¿Estás ahí? Juan, ¿se cortó otra vez? Bueno, aparece el tráiler oficial de la FIFA para el Mundial de Clubes 2025, Pero hay expectativas, no están todos los clubes ahí, pero este ya es un poco el adelanto. Sí, hasta la mayoría, casi todos. Por Conmebol solamente queda un cupo. No. ¿Uno solo? 2 nomás faltan. 2, no 1. 1 dijiste. No, pero ¿y cómo Conmebol y MLS? Sí, River ya está confirmado, Fluminense está confirmado, Flamengo está confirmado. Tiene razón usted, Tano. Queda un cupo por Conmebol. Y bueno, va a ser el estilo
El campeonato va a ser muy estilo de la Champions anterior, porque a partir de este año el formato de la Champions cambia. Era sistema tradicional. 4 bombos, 32 equipos. Así que, bueno, toda una fiesta que se prepara para el año que viene. 29 días va a durar el Mundial de Clubes. Híjole. 29, como si fuera un mundial de selecciones. Sí. 29 días, 63 partidos vamos a tener. Qué lindo, el año que viene. En los Estados Unidos. Sí, ahora un torneo de esta envergadura, Estados Unidos, y después ya tendrá que ir a Europa probablemente. Y acá creo que solamente Brasil podrá hacer algún día sede, ¿no? Lo que todavía no se confirmó no fueron las sedes, ¿verdad? O ya están todas las sedes establecidas para este mundial. No, acá en este tráiler no habla de la sede. Bueno, perdimos contacto con Juan. Hay problemas en la comunicación. Ya lo saludamos y lo recibimos recién a Juan Espínola. Vamos a meternos otra vez en el tema de la explicación del VAR, porque siguen existiendo contusos, heridos y opiniones dispares, muy dispares. Y sí. ¿Verdad? Como la tuya. Totalmente. Como la mía. Y el audio miente. ¿En qué miente el audio? Habla de ¿cómo se llama? De forcejeo. Forcejeo. Miente. Tiene que recurrir al idioma, ¿cómo se llama? Al diccionario. No, se equivocaron de la terminología. Claro. Sí, es que forcejeo no es. No es forcejeo, no es. Pero bueno, eso es un tema No, puede ser el punto principal acá. No, el punto principal, Tano. No, es... Bueno, si me dejan argumentar. Es un adjetivo calificativo que grafica una situación. Forcejeo. ¿Dónde veo el forcejeo? No hay. Entonces, a partir de ahí es otro escenario. A la pucha. Vamos a tergiversar y bastardear el idioma castellano, veo. Bueno, vamos a esperar la clase de castellano que nos querés brindar. Jotita está hablando con Juan Espínola. Te escucha, Juan. Juan, ¿estás? Sí, escucho. A ver, te quería consultar, Juan, ¿cómo pasaste este último tiempo? ¿Te agarró mucha ansiedad para tener minutos? ¿A vos te habían dicho algo que finalmente no se terminó cumpliendo porque en tu mejor momento perdiste la posición en el inicio de una pretemporada? ¿Fue algo que te tomó de sorpresa? ¿Fue algo que te llenó de ansiedad un poco para seguir sosteniendo lo que conseguiste, que fue selección y titularidad en Olimpia? La verdad es que el año pasado tuve muy buenos campeonatos, tuve buenos partidos en las Copas Internacionales. Le eliminamos a uno de los grandes de Sudamérica, que es Flamengo. Entonces estaba re confiado de seguir en el arco de Olimpia. Por eso hablé con la gente del club que para renovar el contrato, cosas así. Entonces renové por 3 años, porque seguí jugando, arrancó el año y no jugué. Entonces me agarró mucha ansiedad y entonces tomé por eso la decisión de salir a Olimpia, por lo menos a préstamo, y ahora estoy acá. Pero Benito te habla, Juan, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Felicitaciones. Gracias. La parte positiva de esto que es el fútbol, Juan, muy ingrato a veces y de repente amaneces con que te da una gran felicidad, digo. Porque saliste de Olimpia, transferido, ya tenés actividad, a partir de ahora un nuevo escenario, vas a tener minutos por jugar, por demostrar tu capacidad en la función tan sensible y delicada que es la del arquero, y a su vez como un valor agregado el hecho de ser convocado. Yo creo que en ese sentido, Juan, la vida te sonríe porque las cosas buenas, la gente buena y de buen corazón como sos vos, al final tiene que recibir un premio, pese a ciertos sobresaltos. No, la verdad es que sí, como estaba diciendo, en Olimpia estuve bien. Estoy feliz con la gente de Olimpia, con la gente que trabaja en el club, así, pero ahorita una vez hay que dar
un pasito al costado para buscar el futuro, entonces yo sé que algunas cosas saliendo, pero dejé la comodidad de mi casa, dejé la familia, entonces hay cosas que hay que sacrificar para que Dios también nos ayude en eso, ¿me entendés? Entonces estoy contento porque la gente de la selección me tiene en cuenta y nada, ahora disfrutar esos momentos porque son momentos únicos y el día de mañana para tener siempre eso en cuenta. Juan, ¿cómo te recibieron tus compañeros del plantel de Belgrano? ¿Y qué dicen los dirigentes respecto a tu presencia, en el sentido de que, bueno, no se equivocaron, que hicieron lo correcto, que eligieron bien? ¿Cuál es el clima que sentimos alrededor tuyo? No, desde que el primer día estoy acá, el cariño de los compañeros, de la dirigencia, me trataron de la mejor manera, se preocuparon por mí, me empezaron a ayudar para buscar casa, para moverme, para ir al entrenamiento, a buscar el hotel. Entonces, ese cariño que encontré acá también es muy bueno. Estoy en un grupo sano, buena gente, entonces es más fácil adaptarse a esto. Entonces, estoy contento por ese lado también y con la gente de Belgrano que hizo todo lo posible para que yo pudiera estar acá con ellos. Juan, te saluda el Tano, ¿cómo estás? Bien, Tano, ¿y usted? Bien, bien, bien. Felicitaciones por tu retorno a la selección. Bueno, como vos ya habías tenido tu pasado en la Argentina, ahora este retorno al fútbol argentino, ¿cómo te tomó? Me imagino que habrás pedido algunas referencias de la ciudad, de la institución. ¿Con qué te encontraste ahora en tu nuevo club? No, la ciudad acá es muy lindo, muy tranquilo. Es medio parecido a Mendoza también. Buen clima. La verdad que contento por estar acá. Ahora no te estoy contando lo que estoy pasando, el cariño de la gente. Ayer fue el primer partido que tuve de local acá en nuestra cancha y el cariño que te demuestra la gente. Estoy muy contento y nada. El resultado ayer no nos acompañó por el tema que estamos un hombre menos y faltando a los 7 minutos perdimos el partido, pero bien, buen partido hice y yo creo que con el transcurso de los partidos voy a ir mejorando algunas cosas y trabajar para eso. Juan, que siga por este camino con ese ánimo, con esa fortaleza, porque sé que se te cruzaron muchas cosas en un momento dado por la mente y bueno, ese apoyo, ese sostén familiar te ayudó muchísimo y aquí está, como decía Benicio, pese a los sobresaltos está un poco un premio porque sos un muy buen arquero. Así que fuerza, Juan, y aportar tu granito de arena en su momento con la albirroja querida. Dale, muchas gracias por el espacio. Juan Espínola desde Córdoba, arquero de Belgrano. Dame 4, Robert. Y a la vuelta, el profe Benicio Martínez nos da la clase de español que nos quiere dar. No, un segundito. En primer lugar, no voy a dar clase a nadie. Y gratis menos. Hoy ni el beso es gratis, hermano. 1. 2, vos parece esos políticos en plena campaña política de elecciones. ¿Por qué? Y 5 veces prometiste el audio y no escuchamos todavía el audio, hermano. Y porque vamos a ir a la pausa primeramente, porque entra la información, entra la producción, se cortó la comunicación, entraste a hablar primero vos, no terminaste tu explicación. Vamos a explicar y vamos a mirar el audio. Vamos a escuchar el audio. Pues son las 12:08 recién. ¿O ya te querés retirar? ¿Te ya? ¿Cómo andan con eso? Y él habla hasta la 1 nomás. Me pusieron ahí... Estás usando mucho mi herramienta, cuidado. ¿Qué cosa? Demasiado. Y te está recostando mi herramienta de que el beso no es más gratis. Cierto. Es la herramienta del Tano y... lo capturé. Depende del beso, del tipo de beso. Pausa, ya venimos. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo Parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? La maquinita, Blanquita o la nave, todas se merecen un mimo después de todo lo que nos ayudan día a día. Por eso adquirí la póliza premium de Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para que
equipar tu vehículo como más te guste. Hace Pasa Seguros, dale cariño a tu auto. Vamos a más de 4 décadas paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. 13 Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata, listo para tomar. Hielo, conservadora si está listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajos en calorías y sin azúcares. 13 Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Bueno, 12:09. Explayate, Benicio. Para vos, a vos todo lo que es a favor de Olimpia no sirve. No. No, pero esa es un poco tu tendencia. Siempre a favor de Olimpia parece que estás medio... No. Sos muy exigente con Olimpia. Exacto. Ahí está. Pero no soy Pero subjetivo. sos más exigente con Olimpia. Y hay que exigir a los que pueden. ¿A quiénes se le exige? Y tenés que exigir a Cerro, a Olimpia, a Libertad. Se le exige siempre a los buenos, a los que pueden. Aquí decir que los de Mayo y Ameliano que fueron perjudicados son los peores. ¿Pero qué tienen que ver acá los clubes? Acá los árbitros son el problema, no son los clubes. Claro. ¿Qué culpa tiene Olimpia? ¿Qué culpa tiene Ameliano? ¿Qué culpa tiene Tacuarí? Sí, es cierto. Pero es cierto, si somos los equipos, los clubes son los favorecidos por los errores. Pero hay una cuestión, Jotita, una sutileza, no te digo. Los árbitros miran la casaca. Miran la casaca. Y eso hay que decirlo con todas las letras. Pero miran la casaca. A veces sí, a veces no. Porque a Derli lo dejaron fuera un mes y fue perjudicado Olimpia en ese partido. Entonces te contesto. Y no jugó contra Cerro, ni jugó contra Libertad, ni jugó contra Guaraní, jugó contra General Caballero. No, pero hablamos en términos... Que hoy está en zona de descenso. Pero hablamos en términos generales. Jotita, hablamos en términos generales. Por eso te aclaré, a veces sí, a veces no. De que los grandes tienen siempre una de más categórico. O dos. Y cuando se quejan es simpático porque tienen más en su haber que en el debe. Así eso está mismo. más que categórico. Así mismo. Pero hay veces que también... Sí, hay veces. ¿Y qué no? Bueno, eso sin ninguna duda. Pero explicar porque en tu español y está en mi perfecto. español habla el audio de forcejeo. La imagen te muestra que no hubo ningún forcejeo. Pero, Benicio, ya anoche dijimos, ahora que se sumó Jotita a la mesa, porque la noche estuvo en otro medio, también tiene ese pensamiento que tuvo el Tano, que tuviste vos, que tuve yo, tuvo Juan José, que el término no correspondía, pero que ese no era el quid de la cuestión. Sí, ese es el quid de la cuestión. Porque a partir de ahí, al mentir en eso, se tiene que mentir en eso. Y miente. No, es el término apropiado. Pero las imágenes vos ves y te dan una explicación. Te dan una explicación y dice, porque a partir del forcejeo entre el jugador de casaca blanca y el jugador de casaca oscura, a partir del forcejeo ocurrió tal cosa. Entonces el árbitro estuvo bien y no hubo ningún forcejeo. De Yapunio, hermano. ¿Yo? No, al VAR. ¿Vos qué tenés que ver en eso? Bueno, vamos a escuchar, vamos a ver y escuchar, por favor. Por fin, parió la burra. Olimpia versus Sportivo Ameliano. El equipo blanco recupera el balón en una acción que el árbitro interpreta como un forcejeo, que por intensidad no llega a infracción, dejando que el juego continúe y el mismo culmina en gol. El VAR analiza la acción con diferentes ángulos y la velocidad adecuada para la acción y observa que el jugador decide frenar su carrera al sentir un contacto mínimo, por lo que confirma la correcta interpretación del árbitro. Yo me quedo en esa última toma y en esa última fase con tanto contacto mínimo y él se desentiende de la pelota. Yo ahí a ver, hacer correr un poquito, director. Ahí en ese, ¿viste? En ese toquecito. No vean velocidad en cámara lenta. Vamos a ver velocidad rápida. Poner en velocidad normal. Esa misma acción. Eso no tenés que ver en cámara lenta. Tenés que ver en velocidad normal. Bueno, pero este fue el material que te porque es lo que le conviene. Sí, eso, claro. Eso es lo que... Ahora, yo le pregunto, porque siempre le vamos a encontrar el pelo al huevo. Y conste que repito y recalco. Yo, árbitro de partido, no sanciono eso. Yo. ¿Tiene argumentos para cobrar, Carlos Paul? Tiene argumentos para cobrar. Si cobraba, no pasaba absolutamente nada, nadie se iba a quejar, nadie se iba a pelear. Pero no cobró. Ramón Martínez, incluso vos ves que da un paso y se queda como diciendo, ya está, ya corté el contragolpe de Ameliano, como que dio por hecho. Ahora, el audio VAR, él va orillando el mar, orilla el mar, pero nunca se mete. Porque él te dice, no es suficiente o siente un contacto leve. Ahora, yo le pregunto a la persona que hizo el texto del VAR.
¿Jugó la pelota Ramón Martínez? No, nunca, en ningún momento. ¿Podía disputar la pelota Ramón Martínez? No, más. No. No. Y entonces no hay infracción. El menor contacto. Yo le estoy buscando los argumentos para irme para los dos lados. Porque yo vuelvo a repetir. Yo árbitro ese tipo de cosas, no. Aunque yo estoy seguro que si Martínez se tiraba, le iba a cobrar la falta. Y también estoy seguro que si era de Ameliano contra Olimpia esa jugada, iba a cobrar la falta. Ahora, si vemos la imagen del audio VAR, hay un brazo de Ramón Martínez que le cruza de lado a lado el pecho, Sí, el primero. sí, que después va girando y como lo va rodeando con el otro brazo. En la cámara frontal. Y le agarra también de la casaca. No, lo agarra hay la un cintura. pequeño Acá, tirón. ahí sí puede frizar, mira. Ahí. Si lo podés pausar ahí cuando cruza el brazo. Antes. Un cuadro antes, 2 cuadros antes. Ahí, mira. Ahí hay un brazo cruzado de lado a lado. Ahí quédate. Ese no es evidente. Sí, seguí explicando. Está perfecto. Ahí vos ves el brazo y vos decís, esto es falta. Porque mira cómo... Ahora... Va al cuerpo. Ese brazo no estuvo fortalecido y agarrándolo constantemente. Fue como un brazo que lo apoyó y después utilizó el otro brazo para rodearlo. Sí. Para mí no fue intenso. Para mí no fue intenso. Pero ya le hizo perder el control de la pelota. Y el jugador de Para Olimpia, mí ya la perdía antes porque picó largo, pero fantástico. que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver eso. No tiene nada que ver. Pero digo, ¿cuál es la posibilidad del jugador de Olimpia de jugar la pelota? Ninguna, ahí está la imagen. Él ni siquiera mira la pelota. Directo al físico para cortar la jugada. Sí. Era una falta táctica, lo que conocemos siempre y calificamos como falta táctica. Eso uno. Dos, y la forcejeo. Para que haya forcejeo tiene que ser los dos. Ahí no hay forcejeo. Es uno solo que ataja. No, es una falta táctica porque no llegó a hacer falta. Bueno, pero si cobraba la falta. Irónico. Acá lo que quiso es aminorar la marcha del jugador de Ameliano. Para llegar a discutir la pelota, lo primero que vos tenés que hacer es ganar una posición. Y él estaba detrás del jugador de Ameliano. Claro. Lo primero que tiene que hacer es ganar una posición para después ir a disputar la pelota. Exacto. Y el brazo, si ponemos así, si frizamos ahí, bueno, vamos a decir que quería bailar con el jugador de Ameliano también, ¿verdad? Hay muchísimas formas, vamos a analizar esta acción. Totalmente. Lo que debemos ver es, ¿vos querés jugar la intención? Magnífico, te acepto jugar la intención. Pero no me digas de que ese braceo y ese tipo de abrazo es suficiente para cobrar una falta. Si querés cobrar la intención, te acepto. ¿Cuál fue la intención? Pero Ramón, los contactos no son suficientes para una falta. Entonces yo te pregunto, Ramón Martínez, ¿qué es lo que se juega en el fútbol? ¿El control, la administración de la pelota? Sí. Bueno, ¿ahí él quiso jugar la pelota? Ramón Martínez. Quiso ganar un espacio. No, ¿quiso jugar la pelota? Te pregunto. No siempre se juega la pelota. Vos tenés que jugar y ganar el espacio también. Bueno, y tenía posibilidad. O bueno, ves que cuando se le corretea a un jugador, se le tira la camiseta, se le manotea así. Y no todo es falta. Correcto, pero ¿quién? Última vez voy a decir. Pero bueno, estoy viendo la imagen. No, pero es que me podés decir 1.000.000 de veces. Tenemos nuestra opinión. Vamos a estar hablando, acá está la dos, y vamos a decir la misma cosa. Pero entonces cuando somos necios, somos necios. Punto, bueno, entonces vos sos necio también. ¿Por qué? Porque vos te cerrás en algo. Porque la gráfica me dice. Pero no es suficiente, hermano, gráfica para mí. Listo. Para vos es suficiente, para mí no. Listo, entonces no miremos más los partidos. Bueno, pues no me digas necio. Entonces necio, vos también sos necio. Que querés cobrar cualquier cosa. Pero no es cualquier cosa, es una jugada clara de infracción. Pero para vos. Pero la imagen te dice, Yamil. ¿Qué es lo que te dice la imagen? Que hay un doble contacto. Sí. Y hasta ahí. Y bueno. Y el tipo se queda. No corre. Yo te digo, Jotita, le sacaste la pelota al extremo izquierdo del equipo rival. Sí. Y te proyectaste en ofensiva porque fuiste lateral derecho. Sí. Y te sale al cruce un jugador para cortar tu carrera. Sí. Y vos en velocidad, ¿es suficiente ese puede ser suficiente. ¿Y dónde está la velocidad que el jugador Ameliano? Estaba arrancando. No es una carrera a 100 metros que estaba haciendo, en donde vos le soplás y se cae. La otra pregunta. Ahora mirando la otra pregunta. La otra pregunta. Déjame atender al Tano. La otra pregunta. Ramón Martínez con la casaca de Ameliano. ¿Y el jugador de Ameliano cómo se llama? Martínez, sí. Con la casaca de Olimpia. Sí. ¿No iba a cobrar? Y probablemente sí, pero te lo dije ayer.
Entonces, una cosa es lo que tenga que hacer, lo que podía hacer y lo que yo iba a hacer. Estamos, ¿sabes qué? Nosotros ayudando a bastardear este menester llamado fútbol. Pero yo quiero ver en velocidad normal. Si de por ahí tenemos velocidad normal. Porque en velocidad normal se ve como... por en cámara lenta eso no se percibe. Por eso yo siempre soy partidario de ver las imágenes por ahí con un zoom, pero en velocidad normal. Hay un movimiento del cuerpo de Martinich cuando Ramón va girando detrás suyo, que de por ahí te puede dar un indicio de que Martinich sintió que el abrazo fue más fuerte. Ahora, no sé, yo por eso digo, si lo cobraba, no pasaba absolutamente nada. No se enojaba a nadie de Olimpia tampoco. ¿Vos te acordás de esa jugada que le hicieron a Franco en la cual casi hay gol en contra de Capaz, una jugada? La mitad de la cancha, algo parecido. Lo que pasa es que vos dijiste ayer, ayer dijiste, nosotros usamos tu explicación anoche en la polémica, de que el primer tiempo, ¿verdad, Benicio? Sí. Fue un arbitraje de Carlos Poli, el segundo tiempo dejó jugar más, ¿verdad? En el primer tiempo cobraba todo. Y no debe ser así. Y no debe ser. Por eso es lo que yo le quiero dar la explicación a Benicio. Tano, Juan Eduardo, yo estamos viendo de esa manera. Yo me quedo entre el término medio de que nosotros mismos estamos pregonando, y vos sos el primero que pregonás de que este tipo de arbitraje, de que corta todo, entorpece el fútbol paraguayo. No, pero no por eso vas a dejar. No, vamos a aclarar. Estamos aclarando. Estamos hablando de que hay cuestiones. Vos mismo dijiste diste tu explicación. Yo esto no cobro, dijiste Juan Eduardo. Pero pero yo no cobro. Tano dijo la misma cosa. Claro. Yo digo la misma cosa, yo veo la misma cosa. Es más, yo ayer estuve más término medio, pero anoche, después de ver el VAR, yo te dije, cambio mi decisión y me voy directamente a la postura del Tano y de Jotita, que no está aquí, dije. Pero no puede ser influenciable así porque escuchar el audio del VAR. No, yo hablo, es porque mostró la imagen esa de costado. Pues la imagen no la vimos ayer. No, esa toma de costado que le tocó así nomás, no. Yo vi ya la imagen del día del partido. No, el día del partido. Yo no he visto esa imagen. El día del partido. Bueno, viste en la noche en el programa. No, por las redes sociales estaban todas. Yo esa toma no había visto. Visto ayer. ¿Verdad? Ahora, yo no sé por qué Benicio se encierra en que nosotros somos necios entonces. No, es sencillo acá. Acá nadie es necio. Acá el tema es que para algunos es suficiente y para algunos no es suficiente. Es una opinión de cada uno y que yo por eso digo, yo veo la jugada y si Carlos Paul sancionaba la falta, estaba bien. Lo que pasa es que si Carlos Paul sancionaba esa falta, no llegaba al gol de Olimpia, ni siquiera íbamos a estar hablando de esta jugada. Totalmente. Iba a ser una jugada más. Y por eso es grave. Claro, como una que le hicieron a Valdés en el segundo tiempo, y le tiraron la camiseta, pero como él no dejó de correr y ganó la pelota y trasladaba la pelota, no pasó nada. Pero esa jugada terminó en la nada, ¿verdad? Como también hubo un empujón a Alex Franco que se cayó en la mitad de cancha, creo que le pisaron el codo, le cortaron el codo. Es una jugada totalmente diferente porque es un empujón desde atrás. Acá no hay un empujón. Entonces, si vos le querés encontrar el pelo al huevo, porque Olimpia se quejó y mucho en la primera fecha del campeonato, con razón en el caso de Derlis González, sin fundamentos en los otros casos. Entonces, si le querés encontrar el pelo al huevo de esta jugada, vas a encontrar 10. Y el hincha de Cerro va a encontrar que en sus partidos esto sí lo cobraban. El hincha de Guaraní va a encontrar que en su partido esto no lo cobraban. El hincha de Libertad va a ver que en esta jugada no lo cobraban. Y que el hincha de Olimpia va a ver que el penal que le cobraron a Cerro el otro día, en su partido no lo cobraban. ¿Me entendés lo que te digo? Porque no hay una uniformidad de criterio. Y los árbitros piensan totalmente diferente y tienen criterios totalmente diferentes. Pero tienen criterio entre un tiempo y otro tiempo. Tienen una línea arbitral de una manera, Benicio, segundo tiempo, otra totalmente distinta. Para un ratito. ¿Vos te acordás, no sé cuándo fue, Tano tiene mejor memoria que yo, creo que fue 2 años atrás, donde Mario Díaz de Vivar, en una fecha, sancionó, creo que fue una invasión, una invasión. Una fecha. El año pasado fue. La apertura antepasado, si no estoy equivocado. Antepasado, creo que fue hace 2 años, más o menos. No Libertad. Sanciona él de una manera una invasión. Un alluque. Un alluque, exactamente. Un alluque. Sanciona él una invasión.
Salió el departamento arbitral, que la cosa no correctamente porque el que invadió era del equipo y no participó, que bla, bla, bla. No. El siguiente partido, la siguiente fecha, volvió a pitar manualidad de VAR. Esa no fue la época de Elizondo todavía. Sí, 2 años atrás estaba Elizondo. Y pitó una invasión. Y ocurrió la misma cosa y sancionó diferente. El mismo árbitro. Y el departamento arbitral, ¿qué dijo? Y Elizondo trató de dibujar. Ahí es donde empezó a dibujar. ¿Vos te recuerdas el caso de Elizondo? Por eso te digo, entonces, acá estamos hablando del mismo árbitro con criterio diferente en una misma jugada. Entonces, ¿qué esperás? Claro. ¿Qué esperás? Por eso digo, todos los clubes van a encontrar, esta jugada van a encontrar 10 en su archivo. Y con diferentes maneras de pitar. Ya dijiste todo. No hay más nada que discutir, ya dijiste todo. Ya dijiste todos los criterios ambiguos. Y bueno, y recordó un ejemplo, puso un ejemplo de hace 2 años cuando Elizondo era el director. Yo recuerdo perfectamente que Elizondo quiso dibujar la situación y cambió. Yo recuerdo perfectamente que fue el tema. Perdón, si no me voy tan para atrás, porque a lo mejor el departamento arbitral vale no, pero 2 años aquí cerquita, la vuelta de la esquina. Sí, pero son diferentes directores de árbitros. Me van a decir, es diferente. Perfecto. Cancha de Luque. Jugador de Tacuarí sobre Auche. Sí. Patada a la altura de cosas, no pasó nada. No lo echó, el VAR no le llamó nada. No, ni amarilla. Y bueno, y el otro día, contra Pica Lucena, ¿cuándo fue? ¿El domingo? El domingo fue. Sí. 2 de mayo, Libertad. Una jugada parecida, similar, casi igual. ¿Y cómo terminó la historia? Expulsado. Claro. Entonces, ¿en qué quedamos? Entonces, yo, jugador de Luqueño, digo, espera, a mí no me cobraron eso. A mí, o sea, al rival no lo echaron. Quiere decir que yo puedo levantar la pierna hasta ahí. Y si el jugador de Luqueño levanta la pierna hasta ahí, el día de mañana o de aquí a 2 partidos, y lo expulsan, ¿qué te va a decir? Entonces es a todos juegos. No bueno, ahí está, o a todos por igual o a ninguno. Claro. Este tema va a armar bochinche. Va a armar bochinche, porque le va a pasar después, o le puede pasar a Olimpia mismo. ¿Y cómo Olimpia va a reclamar eso después? En un partido de Cerro, de Libertad, de Guaraní, de General. Sol de América, por ejemplo, está peleando el descenso. ¿Y qué pasa si Sol de América hay una jugada así como esta, termina en gol y después el árbitro va al VAR y dice, no, este tipo de jugada, no, esto es falta? ¿Qué hace el departamento de árbitro? Y por eso así estamos como estamos. No fue falta. Y punto. ¿Para vos? No. Para la explicación que dio el VAR. Yo no creo mucho en eso, y sabes muy bien. No, ya, por eso vos dijiste lo barra justificación. Barra justificación. Yo creo que es un tema que va a seguir dando polémica. Va a seguir dando polémica. No, lo que el futuro que vislumbra, según este concepto, este criterio, Jotita, es muy grave. ¿Por qué, Luis Enrique? No, grave no, se tiene que cambiar el arbitraje y entonces a partir de ahora... No va a cambiar, pues. Siempre tenemos que cambiar, no cambia. Pues tiene que cambiar. Empeora. Esperan un ratito. Vos decís, el arbitraje tiene que cambiar. A partir de ahora tiene que cambiar. A partir de hace rato, hace mucho. No, digo nomás porque vos dijiste que esta jugada va a traer mucha Claro que va a traer cola. Ahora, ¿cómo vos... Ponele que el departamento arbitral ya, muchacho, a partir de ahora, bueno, yo esto voy a justificar. Está bien sancionada, bien no sancionado. Y después en un partido, pum, te toca y no sanciona. Y le decía, no, este tipo de cosas cobren ahora porque se armó un bochinche. Una sujeción cobre. Y se empieza a cobrar. Y hay 3 jugadas como esta igual que terminan en gol. ¿Qué hace? Y ahí o sea, a uno le da, a otros 3 no le da. Ahí se va a hacer así. Era Olimpia y le diste a Olimpia. Ahora me toca a mí no me das. Ahí está, pues entonces tenés que mantener tu línea. Y por eso una patada en la cabeza no roja, otra patada en la cabeza sí roja. A Lorenzo Melgarejo le tocaron el pie de apoyo en el partido contra 2 de mayo. Y vos me preguntabas a mí, tío Juan Gabriel no le sancionó penal, única y exclusivamente porque el partido estaba 2-0. Porque vos ves la jugada y hay un contacto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no cobra penal? Si en otra jugada sí hubo penal. Sí cobraron penal. Héctor Melgarejo, presidente, ¿cómo te va? Bien, Luis Enrique, ¿cómo te va? Un saludo a todas las órdenes. Y bueno, Ameliano gane o no gane, pierda o no pierda, le favorezcan o no con los errores arbitrales, no tiene suerte últimamente. ¿Qué reflexión te deja lo que pasó? Porque te quejaste, mira, a diestra y siniestra. Políticamente incorrecto voy a hacer, unos disparateros son. Unos disparateros en sacar semejante informe.
hablan de forcejeo, dice. Forcejeo es cuando dos personas se van disputando algo, se van empujando sobre algo. Ahí hay un hay error. Hay una persona que sujeta y otra persona que va con la pelota. O sea, ni siquiera para mentir o para sacar algo equivocado hacen bien. Ni siquiera para eso sirve. No, el término forcejeo es un error. Acá hay una unanimidad de criterio y demás. No hay forcejeo, no. Error de forcejeo. La palabra mal utilizada para buscar el fondo de la cuestión. Para vos definitivamente hubo sujeción como para que se sancione, Héctor. Sí. ¿Qué pregunta? No, claro es que tengo que hacerte esa pregunta. Es decir, yo sé que vos me vas a responder. Si yo ya leí y escuché tu audio de todas las declaraciones en otros medios, ya no tuvimos espacio ayer porque estabas por todos lados, me imagino, dolido, impotente. Pero al final de cuentas quedó en segundo término en la falta. Terminó en segundo término porque acá estamos hablando de gente que está apañando el mal actuar de un árbitro, tratando de protegerle. O sea, no puedes agarrar y decir, inventar un informe arbitral donde habla de forcejeo cuando en ningún momento fue forcejeo. O sea, acá ya quedó en un segundo término la falta que le hicieron a Martínez. Porque acá estamos hablando que la dirección de árbitro está haciendo, él está tratando de apañar algo que está mal. Claro, para vos, presidente, es más grave ahora este audio bar explicativo de cómo interpretaron ellos que la propia acción de cancha. Claro, creen que el resto de los que consumimos por fútbol comemos vidrio. Creen que regresamos a la colonia cuando le vendían espejitos a lo que venían a llorar acá, ¿verdad? Porque están inventando, o sea, agarraron y utilizaron la palabra forcejeo, cuando en ningún momento, o sea, vos buscar el diccionario y tratás de aplicar forcejeo y ahí no hay forcejeo. O sea, ni siquiera ellos saben cómo van a inventar, ni siquiera ellos saben cómo van a justificar, con tal de protegerle al árbitro. Por eso digo, quedó totalmente atrás el error de Carlos Paul, porque acá estamos hablando de la dirección de árbitros, que se reúne entre cuatro paredes, o sea, el presidente, 2, 3, 4 miembros, actúan en una forma corporativa para protegerle a alguien que actuó de forma incorrecta, sacando un informe arbitral incorrecto de vuelta. Porque todos no comemos vidrio, no puede ser que el 95-98% del mundo fútbol vea una cosa y ellos vean otra cosa. No puede ser que ex árbitros, ex directores de árbitros, dirigentes, jugadores, periodistas, público en general coincidan en algo y ellos salgan por medio diferente. Y estamos hablando que en este campeonato, yo ya le escuché al presidente Olimpia quejarse del arbitraje, ya le escuché al presidente Guaraní quejarse del arbitraje, ya le escuché al presidente de Luqueño quejarse del arbitraje, ya le escuché al presidente de Tacuarí quejarse del arbitraje. ¿Y qué solución le dan? Le tratan de proteger al árbitro sacando un informe donde hablan de forcejeo. O sea, ni siquiera saben utilizar la palabra del diccionario, tratando de sacar en contexto, tratando de engañarle al público en general, tratando de engañarle a todos, porque eso es lo preocupante. Hoy día creemos que la propia dirección de árbitros está apañando un mal funcionamiento de sus dirigidos. ¿Dónde vamos con esto? ¿Qué busca la dirección de árbitros tratando de apañar esto? ¿Cuál es el mensaje que está dando? Héctor, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Sí, el gusto es mío. Bueno, Héctor, un poco estoy en esa línea de pensamiento referente a la jugada en sí, y yo digo de que están mintiendo, que es una mentira el informe, porque justamente hacía hincapié a ese tema del forcejeo. ¿Dónde está el forcejeo ahí? Bueno, pero digamos, la situación es grave porque tiene este efecto multiplicador y puede convertirse los horrores arbitrales en un cáncer en nuestro fútbol que puede hacer metástasis, Péala y Bahía, porque entonces ¿dónde vamos a ir a parar? ¿Dónde vamos a ver confianza? ¿Cómo se va a justificar el sacrificio de todos los actores en este menester del fútbol para lograr un propósito, un objetivo de manera correcta cuando se maneja incorrectamente el modo de jugar en nuestro país? Esto daña al fútbol en nuestro país. Para mí, lo que hicieron, vuelvo a decir, es tirado de los pelos. Porque ¿a qué llegamos ahora? Que está permitido el agarrón. Ahora uno le puede sujetar al rival. O
o ahora puede agarrar y llevarle por delante al delantero, como ocurrió en el partido de Libertad, pues llevarle por delante al delantero y no ser falta, o lo que ocurrió en el partido de General Caballero, puede haber un pequeño toque ahí abajo en el pie y ya es falta. Por eso anularon el gol de Guaraní, porque lo que pasó esta fecha no es solo el partido de Ameliano Olimpia, lo que ocurrió con Guaraní General, lo que ocurrió con Libertad 2 de Mayo. ¿Cuál es el presidente que está dejando la dirección de árbitros? ¿Cuál es el mensaje que está tirando? Acá no nos importa lo que dice el mundo fútbol, acá somos nosotros los involutos y lo que nosotros decimos es lo que sirve. Y con tal de justificar eso tratan de engañarle a todo el mundo, porque decir forcejeo cuando no en ningún momento existe un forcejeo, existe una persona que sujeta a otra persona que está delante de él, no puede ser forcejeo eso. Ellos utilizan ese tipo de palabras, por eso yo hago hincapié de que acá estamos en algo mucho más grave de que un solo partido, estamos mucho más grave de lo que puede de un error arbitral de un árbitro, estamos hablando de la dirección de árbitros en general. Y bueno, Héctor, hay que seguir pegando el grito al cielo y hay que ir forzando porque parece que no alcanza lo que podamos decir nosotros en un disenso respetuoso que podamos tener por A o B motivo. A mí me gusta un arbitraje que deje jugar, tampoco quiero la injusticia bajo ningún sentido, pero tenemos que mejorar eso. Y esto no es de ahora, esto mejoró aparentemente cuando se fue Elizondo inclusive, pero ahora con la conducción paraguaya igual seguimos teniendo este inconveniente que yo lo que más califico de grave y delicado es la disparidad de criterio. No solo luego de un árbitro con otro, sino hasta en un mismo partido del mismo árbitro. O del mismo árbitro en un partido X y en el otro en la siguiente fecha. Sí, porque Carlos Pon en el primer tiempo tuvo una línea más de cobrar todo. En el segundo tiempo dejó jugar más. No sé si ustedes sintieron eso también, Héctor. Sí, así mismo. Pero independientemente de eso, yo me traigo ahora del tema solo árbitro, porque ya viene una bajada de línea de arriba aparentemente, ¿verdad? Ya viene una bajada de línea de la propia dirección de árbitro. Y no es poca cosa, porque te estoy diciendo que el presidente de Olimpia ya se quejó del arbitraje. Hay un tuit que había sacado, que había publicado el presidente de Olimpia quejándose de la actuación arbitral. Ya hubo una queja del presidente Guaraní de la actuación arbitral, justamente en un partido contra Ameliano. Ya hubo queja del presidente luqueño hace poco contra Tacuarí. También el presidente de Tacuarí se quejó del arbitraje. O sea, estamos hablando que todos se están quejando y ellos no ven nada. O sea, todo el mundo fútbol no entiende nada de fútbol, solamente ellos son los que entienden. Y se reúnen los lunes ahí entre 5 o 6 a tratar de justificar los errores de alguna forma. Porque acá es clara la bajada de línea. ¿Cómo vas a justificar lo que pasó en el partido de Ameliano utilizando la palabra forcejeo? O sea, ¿a qué no quiere tomar de qué al resto fútbol? ¿A qué no quieren tomar? ¿De qué no quieren tomar nosotros? Que no entendemos nada, que no leemos, que no sabemos, que no aprendemos, que ni siquiera sabemos del diccionario, ni sabemos interpretar una palabra. Cuando uno ve la jugada y no existe forcejeo, lo que existe es una persona que le sujeta al otro. Ni siquiera la saben utilizar. Héctor, un abrazo. A las órdenes, cuando guste. Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano. Ya volvemos. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Maretelo, mejor en Torres. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero. Chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar 2.290 millones este domingo. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero en los
kioscos locales de Pago Express, Akipago y en los OVGs de todo el país. Sortea este domingo a las 19:45 por el 13. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa, activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. Para más info comunicate el 519-9000. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora. Televisores individuales con canales independientes. Coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay. Nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Bueno, Colapinto a la Fórmula 1. Es la noticia del momento, me dice producción. Argentino es. Va a la Fórmula 1. ¿Era compañero en la Fórmula 2 de nuestro compatriota? Hay un tuit de nuestro compatriota Duersen al respecto. A ver, un argentino llega a la Fórmula 1 y va a competir. Ahí está. Ah, mirá vos. Colapinto fue primero y había sido... no es Duersen el que está a su lado. Clasificó primero. Después de 23 años un argentino a la Fórmula 1. Mira vos. De la Fórmula 1. En cualquier momento... La reemplazada Sargent. ¿Sí? En Williams. Y ya debuta este fin de semana en Monza. Colapinto. Piloto de Williams. Para lo que resta de la temporada. Y joven todavía. ¿Cuántos años? 21 años. Nació en Pilar. ¿Pilar dónde está, Benicio? Provincia de Buenos Aires. Mira. Bueno. En un ratito estamos con Ernesto, hoy juega Cerro, vamos a estar con Dani también en Nacional. Redondeamos, algo más que agregar a lo como calificó Héctor Melgarejo. Nosotros no comemos vidrio, le dijo al... Sí, ya se dijo todo, creo que se dijo todo lo que se tiene que decir. La repercusión, lo que deja esto es, lo dijo también Jotita, cuidado, esto puede traer cola, en el día de mañana una jugada similar no se cobra y va a haber otra de drama y vamos a ponernos nerviosos y miente, no miente, y así vamos a andar. Por eso yo hablé del daño tremendo que se le hace a nuestro fútbol. Por eso estamos como estamos. No es un detalle menor. Los árbitros son actores, piezas fundamentales en un partido de fútbol. Y es muy triste ver este tipo de cosas. Parece, no sé. Yo, por ejemplo, tengo un proyecto ahí para, Dios mediante, para el próximo año en la ENEF, que a ver, que haya un filtro donde se seleccione a los candidatos, un mes de curso especial, que se seleccione a los candidatos en cuanto a su formación. No es que vos te vas, quiero ser árbitro, y te inscribí a hacer el curso. Estás capacitado, tenés cualidades. Yo no sé los árbitros dónde se forman. No sé. ¿En la APF? Yo no sé, no tengo idea yo. Lo que me refiero a esto, Luis Enrique, lo que me refiero a esto, ¿tienen realmente cualidades, atributos para ejercer la actividad, la profesión de árbitro? Aquí, por ejemplo, el que puede ser que la explicación que para el departamento de árbitro, de hecho, estuvo correcta la acción del árbitro, no era una jugada sancionable.
Pero lo que pasa es que aquí demuestra, como es tan delicado el tema, el término que utilizó, pues, eso pues lo desnuda, el grave, para mí ese es el gran error de esta explicación, porque no hubo pues eso, ese forcejeo, no es la aplicación correcta. Sí, por eso dije. Entonces, eso es lo que se puede reclamar, porque en base a ello yo creo que ellos entienden que ese brazo que se ve cruzado en la televisión nunca fue firme y que el de la izquierda fue un contacto leve y el jugador se desentendió de la pelota, ya no quiso jugar. Acá hay una cuestión, no es para apoyar a la decisión de una vez más de la explicación del VAR, pero un jugador, sea o no sea falta o le cobren, no puede dejar de disputar una pelota. Al margen nomás. Ya no llegaba la pelota. Sí, ya no llegaba. Pero ¿entendés? Vos tenés que pelear igual. Yo no llegaba. Como tampoco llegaba el que lo obstruía el camino, que lo obstruyó el camino, que fue Ramón Martínez, que nunca iba a llegar ahí. Por eso es que toma Barreto la pelota cuando pica largo. Yo creo que en el primer control ya se le fue larga a Martínez. Correcto, eso es otra cosa. No, yo agrego nomás eso futbolísticamente como un detalle. Sí, fantástico, ¿verdad? Pero el detalle, acá yo pregunto, ¿quién quería jugar la pelota y quién no quería jugar la pelota? Así nomás es. Bueno, no nos vamos a poner más de acuerdo, ya está. Yo quiero colaborar, vos querés colaborar, Tano quiere colaborar, Cotilla quiere colaborar. Todos queremos colaborar. El presidente ya sobrepasó toda esta acción. Él dijo que hay una bajada de línea. Sí, hay una bajada de línea. Fue más grave lo que dijo el presidente, más fuerte. Ya le dio más importancia incluso a esta explicación VAR. Claro. Según él, hay una bajada de línea para proteger a los árbitros, pese a sus horrores. No, para favorecer a ciertos clubes. Para ayudar a algunos equipos y por ende le termina perjudicando a otros. ¿Verdad? Yo entendí así. Yo entendí así también. No sé si entendí mal. Vamos a escuchar porque ese es delicado. No, si él mismo dijo, voy a irme en contra de la política, ¿verdad? Esa parte. Claro, por eso arranca diciendo... políticamente incorrecto. Claro. Políticamente incorrecto. Pero él habla para mí, habla de la dirección de árbitros. Ahí enfatiza que la responsabilidad es de la dirección de árbitros. Eso dijo en la primera parte cuando habló de corporativismo. ¿Qué sucede en todos los ámbitos? En todos los ámbitos hay corporativismo, en la policía, en tribunales, en médicos. Eso es casi normal, lastimosamente, ¿verdad? Pero después él te tira, hay una bajada de línea, dice. Bueno, y eso es más grave todavía. Claro que sí, muy grave. Él se enojó con el arbitraje de Carlos Paul el día del partido. Y ahora se enojó con la dirección de árbitro porque sacaron este audio. Redireccionó su enojo. 12:46. Del 20 al 24 de agosto, acércate a la feria 0 kilómetros de Comecipar, que cuenta con la participación de Automotor y apoyo de SPS Medicina Prepaga y Cenit Seguros. Pasa por la Casa Central de la Cooperativa de lunes a viernes de 8 a 16 horas y los días sábados de 8 a 11:30 horas y financia tu vehículo con el crédito exclusivo para 0 kilómetros con tasas promocionales de 8,9% y múltiples beneficios. Para más información, contacta al WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Bardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Bardolino hamburguesas artesanales. Seguinos en @BardolinoPY. Neumáticos Michelin, seguridad y rendimiento en cada kilómetro. Encontralas en Automap Saeca. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay, en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Toda la línea de sales arcoíris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos. Sal condimentada especial para el asado y ahora también la sal ahumada, fina y entrefina para los paladares más exigentes. Encontranos en los puntos de ventas del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Pinturas Subinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981-395588 o al Instagram @subinil_Paraguay. Pinturas Subinil, la mejor calidad en pinturas. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Muy bien, estamos de vuelta. Nacional es el 0-0 Nacional del partido de hoy. Quiero comunicación con Ernesto.
Se habla de un interés, un supuesto interés de un equipo italiano por León, por Dieguito León. Ah, sí. Qué bueno. Qué rápido. Qué bueno y qué rápido. Sí, porque la información que pudo haber trascendido acá ya, yo recibo de afuera. Ahí está. ¿Verdad? Diego León tiene avanzada su llegada a la Serie A. Un equipo de Italia mantiene conversaciones para cerrar su fichaje este mismo verano. No creo. Este mismo verano termina en días. Y creo que Cerro hoy no está con ganas de vender. Es la gran promesa del Cerro Porteño, se quedará en el equipo hasta cumplir la mayoría de edad. Sí. Porque allá no... Él tiene 17, ¿verdad? 17 años. ¿Verdad? Por eso, a ver qué es lo último realmente sobre el particular. No, yo creo que es muy pronto. Es muy pronto, ¿verdad? Sí. Pero dice que aún no va a ir. Porque allá no va a jugar todavía. No puede. No, pero yo no creo que... Lo que pasa es que un equipo, cualquier equipo europeo serio, no te va a fichar un jugador por 5 partidos en primera. Te hacen un seguimiento mucho más largo, salvo que me digan que este equipo de la Serie A lo está siguiendo hace 6 meses. Cosa que dudo mucho. Claro. Cosa que dudo mucho. Y por 5 partidos no creo que un club de la Serie A lo compre. Por eso me llama la atención. No. Ojalá que sí, por el bien del chico. Y que sea más o menos una negociación como la de Diego Gómez, que lo compran ahora y que vaya después en enero. Pero veo complicado. Porque, ¿sabes qué? No. Tiene que madurar un poquito más, primero. Sí, claro que sí. No, mucho más. Claro, tiene 17 años. A lo mejor la idea de ellos es llevarlo ya justamente ahora para terminar de formarlo allá. Tema físico, musculatura. ¿Qué diferencia hay entre Italia y España en la reglamentación para incorporar jugadores y hacerlos jugar en primera? No hay ninguna diferencia. No hay ningún impedimento. No, la FIFA es la que prohíbe desde cierta edad. La FIFA es la que prohíbe. Pero ¿cómo? Bueno, espera, entonces incorporación, porque el Barcelona 17 años de la selección está jugando siendo menor de edad. Y por el español. Sí, pero él está ahí. Está ahí, por eso, y por eso planteo, es decir, tiene que ser del equipo. La FIFA lo que te prohíbe es la transferencia. Quitarle al chico de su país, llevarlo a un país extraño, sin la contención familiar. O sea, si vos vas a llevar a un chico menor de edad, porque eso suele, con los senegaleses suele ocurrir en Inglaterra, por ejemplo, que van chicos de 16, 17 años, pero es como arraigarlos allá, ¿verdad? Es conseguirle un trabajo al padre, a la madre, tener un hogar, como que se traslada todo. Claro, ellos son inmigrantes. Claro, es como arroparlo al chico, no es que lo puede agarrar al chico y decir, ¿sabes que vení con tu representante acá y te ponemos un departamento y te soltamos? No es así. Por eso se ha reglamentado el tema este. El chico puede ir sin ningún problema. Pero contrato profesional va a poder firmar a los 18 años. En España, anteriormente pudo haber cambiado. En España tenían que ir los padres con contrato laboral. Exacto. Para que el hijo pudiera tener el permiso para jugar. Eso era en España. En Italia desconozco, bueno, el caso de Cuenca. El caso de Cuenca, a los 15 años, él fue fichado, ojeado por el Milan. Él creo que viajó 2 años después. A los 17 viajó Cuenca a Italia. Pero él desde los 15 ya era jugador del Milan. Justamente por ese inconveniente que no podía llevar. Ahora, hay un caso, Jotita, Tano y Benicio. El Endrick, que ya hizo su primer gol con el Barcelona, fue contratado a los 17. El Real Madrid, perdón. Fue contratado a los 17 y pudo ir recién a los 18. Así mismo. Y pasó lo mismo con Víctor Roque. ¿Verdad? Quiere decir que la legislación pudo haber cambiado. El caso de Messi es diferente, porque él fue cuando fue un niño. Sí, él creció a los 12 años.
Él creció allá. Él se formó ahí como... Estaba como la jugador. familia allá ahí. Claro. Es un escenario totalmente diferente, una figura diferente. Sí, ya estaba arraigado ahí. Y Roque cuando se fue tenía 17 años. El Bayern lo usó después de un año de preparación en el gimnasio. Sí. Y para hacerle era un alfeñique. Y le ayudó a crecer más, a tener más potencia, más musculatura, etcétera, etcétera. Pero esa es la tendencia luego en Europa. Es decir, miran a Sudamérica los pequeños talentos, grandes talentos, pequeños, grandes talentos, y los llevan a corta edad, sin cumplir todavía la mayoría de edad, para un poco garantizar de que van a contar con ese jugador. Y claro, en nuestro país uno es mayor de edad a los 18, en Brasil creo que también así, en otros países a los 20. En otros a los 16. En nuestro lado a los 16 parece que ya es mayor de edad. Yo sé que en otros lados sí a los 16 ya es enjuiciable, hay unos que no, ¿verdad? En los Estados Unidos, porque a partir de los 16 ya... Si cometiste un delito... Sí, vos sos enjuiciable. No está esa ley del menor todavía. Se te castiga como un mayor de edad. Como un mayor de edad, por eso. Si el hijo sostén, por ejemplo, único hijo, eso, por ejemplo, creo que varía también. Sí, no, es amplia la justicia. Sí. Bueno, 12:54. A la vuelta de la pausa está Ernesto Jiménez. Bar Restaurante Ña Virginia, donde se disfruta como en casa, con el mejor sabor del hogar. Estamos en los jardines de Luque. Contamos con delivery al 0982-411-109. Ña Virginia, cada vez más cerca tuyo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En la República de Luque, Comercial Virgen del Rosario cumple 31 años y sortea 31 salarios de 3 millones de guaraníes, más electrodomésticos. Sortea el próximo 31 de octubre. Entérate más en las redes sociales @Comercial Virgen del Rosario. Adquirir un terreno puede parecer un desafío, pero en Atlántica de Inmuebles te ofrecemos financiamiento de hasta 130 cuotas sin reajustes ni refuerzos. Arrancó las obras de la fracción Ecoterra en Ciudad del Este, con cuotas en preventas desde 790.000 guaraníes, con servicios básicos disponibles. Para mayor información contacta al 0982-647-442 y en las redes sociales como @AtlanticasaPY y descubrí hoy tu lugar perfecto. Atlántica de Inmuebles, una inversión en calidad. Bueno, estamos de vuelta. Aquí dice Diego León, 17 años, canterano del Cerro Porteño, aparece en la prestigiosa lista del CS Fútbol, que lo ubica en el puesto 4, entre las mejores promesas del mundo, con una valoración de 72.8, donde aparecen Kendry Páez, del Independiente del Valle, en primer lugar, Esteban William, del Palmeiras, más conocido como Esteban, y Franco Mastontuono, de River, tercero, y cuarto, el chico de Olearejo, Diego León. Qué bueno. Qué consideración le tienen, ¿eh? No, ya trascendió. Lateral izquierdo, no lo ubican tampoco como delantero. En el otro reporte decía que ya hizo en tantos partidos 2 goles, ¿verdad? Aquí está la publicación. Fíjense. Kendry Páez, Esteban, Mastontuono, Dieguito León. En el cuarto lugar lo ubican. Y ahí está otro detalle, también otro ejemplo de lo beneficioso que resulta inclinar los ojos y darle presupuesto adecuado a la formativa. Es un ejemplo palpable el caso de Independiente del Valle. Independiente del Valle revolucionó. Sí. Revolucionó. Ernesto Jiménez, ¿cómo te va? Hola Luis Enrique, bien, buenas tardes. El saludo para vos, allí para todos los compañeros de la audiencia de Radio 1 de Marzo, Deporte Total y Teleaudiencia Mega TV. Bueno, hoy juega Cerro. A ver, esto último de Dieguito, por adelantarnos algo, ¿tenés algo vos aparte o no? Sí, yo consulté justamente con gente vinculada al club y te soy sincero, recibí un reto importante. Déjenlo disfrutar todavía un poquito más. Ni siquiera está todavía el caso de hablar sobre esto. Obviamente, la información está. León esto consiguió a base de rendimiento, por supuesto, y es difícil no hablar de esto, Luis Enrique. Te voy a decir una cosa. Lógicamente, de manera oficial no te van a decir, pero sí, hay intenciones de varios equipos importantes de Europa en contar con Diego León. Incluso antes
antes de que juegue muchos partidos, lo mismo se habló de Fabricio. ¿Y dónde estaba Fabricio? Claro, jugó un preolímpico y todo, pero ahí se concretó. Se consolidó. Te sumo uno más. Sí. Lucas Quintana en su momento. Deslumbró. Estaba haciendo muy buenos partidos. Y llegó la lesión lastimosamente. Está. Lo importante es que es un chico que está saltando al tapete y que tiene 17 años y que está en una lista que ve la gente del fútbol. No vaya a pensar que no se ve eso. Son estadísticas y reportes que ven. Y a partir de ahí hay mucha gente, otros clubes, que lo van a ir ojeando o haciendo seguimiento por lo menos, ¿verdad? Y por eso fue que los interesados ahora ya quieren, digamos, capturar el aporte del jugador, no decir al jugador, al aporte futbolístico del jugador. Pero está bien. Se están fijando mucho de un tiempo a esta parte de nuevo en el fútbol de nuestro país. Y a lo mejor le dejan hasta fin de año. Paraguay ganó mucho terreno de nuevo en distintos mercados y eso es válido. Ni qué decir en Europa con lo que se está jugando en Inglaterra y con lo que están yendo. Está el caso de Diego Gómez, que ya firmó por 5 años con su futuro equipo, ¿verdad? Gonzalito, que se va a recuperar después de la lesión. Brighton tiene un partido, está anunciado así como están las cosas, Julio César Enciso. Ramoncito Sosa, que llegó recién. Almirón, que hace rato está. Bueno, ¿y el equipo para hoy? Cerro Porteño, que juega hoy un partido muy importante ante el equipo de Nacional. Ayer volvió a trabajar, fue la práctica más importante de Luis Enrique, donde lógicamente, y esto mencionó también en la conferencia de prensa post partido ante Tacuarí en Encarnación, Manolo Jiménez, de que no iba a realizar fútbol. Tal cual, ayer fue la práctica más importante, no hicieron nuevamente fútbol, pero yo creo que solamente hay una pequeña duda, o te puedo decir dos, Luis Enrique, porque en la saga central, si está bien, hoy lo van a probar nuevamente antes de lo que va a ser el trabajo de precalentamiento, por supuesto. Si está bien, Rodrigo Melgarejo nuevamente va a ser la dupla en defensa junto a Javier Báez. De no rendir en un 100% en esa prueba que lo van a realizar a Melgarejo, estaría ingresando Ronaldo de Jesús. Es decir, si responde, reitero, Melgarejo, se estaría manteniendo la misma defensa. Y la otra duda que tengo es si por derecha se mantiene Juan Manuel Iturbe o ingresa Gabriel Aguayo, que nuevamente ingresó muy bien en el partido ante Tacuarí. Es la única duda que yo tengo respecto a lo que va a ser el partido de Cerro hoy ante Nacional. Con esto, reitero el probable onceno. Jan Fernández en la portería, la zona defensiva, Alan Benítez, Javier Báez, Rodrigo Melgarejo o Ronaldo de Jesús, y por izquierda la presencia del chico Diego León. En el medio sector por derecha, Gabriel Aguayo, Juan Manuel Iturbe, Rafael Carrascal, Robert Piri Mota y Derly Rodríguez. En ofensiva, Pachi Carrizo junto a Francisco Chico Acosta, el más probable onceno del Ciclón para jugar hoy ante el equipo de Nacional. Bueno, ¿y evolución de los que estaban sentidos? El que tocó, terminó un poquito tocado, fue el chico Diego León, quien ayer ya estuvo trabajando bien, de manera normal. Me parece que era la única alarma también que tenía Manolo Jiménez. Y vuelvo a mencionar lo de Melgarejo, que es el otro futbolista que también terminó muy fatigado de ese partido ante Tacuarí. Por esa razón, inclusive, hoy le van a estar realizando una prueba para ver cómo él va soportando esa prueba que lo van a realizar Luis Enrique de rendir. Creo que nuevamente está para jugar de vuelta de titular. Y después también el caso de Pachi Carrizo, quien también terminó un poquito fatigado. También el día de ayer estuvo trabajando ya normal. Así que me parece que el único que está allí entre algodones es Rodrigo Melgarejo de cara al partido de esta noche ante Nacional. El tema de los contratos de algunos que se van veneciendo, ¿todos hasta ahora para fin de año o hay alguno que tiene antes? No creo. No, todo hasta fin de año. Te nombro algunos de los jugadores importantes, por supuesto. Diego Churín, Eduardo Brock, y te cito ya estos dos nombres porque por el momento, al menos de las informaciones que tenemos, es que muy difícil que ellos continúen. Salvo de por allí, terminan levantando el nivel, pasan a ser jugadores importantes en este torneo clausura, pero por el momento muy difícil. Fernando El Queso Fernández, otro jugador que también termina su contrato. Y aquí me quiero detener un poco porque yo creo que el Queso viene demostrando realmente de que está para jugar en Cerro Porteño, está pidiendo ahorita más oportunidades y se va a ver por supuesto el caso de Fernando Fernández, que es otro futbolista que también por supuesto termina su contrato. Y después hay que ver también otro jugador, el caso de posibles jugadores que se han cedido a préstamo, que también ya se está analizando, y esto tiene que ver un poco con los rendimientos de los chicos que viene teniendo Cerro Porteño, el caso de Alancito Núñez, de otros jugadores también que vienen de atrás,
pero hay una planificación importante. Esto me decían desde adentro, Luis Enrique, de que el año pasado hay grandes posibilidades de que algunos chicos, y la gran mayoría de quienes están jugando categoría reserva, digo bien, sean cedidos a préstamo para que también vayan siendo un poquito más tenido en cuenta, digo bien, en otros equipos, por supuesto. Bueno, no ¿escuchaste algún comentario? ¿Alguien que te llamó y te dijo algo sobre la respuesta que le brindó el presidente de Encarnación al míster? Y la verdad, siendo sincero, Luis Enrique, no quiso opinar mucho del caso Manolo Jiménez. Que a mí me sopló una persona de que por algo está el fútbol paraguayo como está. Es lo que mencionaba entre líneas el técnico español Manolo Jiménez cuando escuchaba la declaración del presidente de la Liga Encarnación. No me digan, nos atendió ahora a todos. Está bien, es nuestra realidad, hay que saber masticar. Pero él está aquí, ¿verdad? La forma nomás tiene que cuidar. Porque todos sabemos, ¿verdad? Sí, el reclamo es válido. La Ahora forma fue nomás. muy agresivo. Sí, fue ofensivo. Sí, muy ofensivo. Muy ofensivo. El concepto, Luis Enrique, que utilizó Palau, yo creo que está allí latente en esto que dijo Manolo Jiménez. Está acostumbrado, por supuesto, a lo que es el campo de juego de la Nueva Olla, y es muy difícil comparar el Estadio Encarnación, el Estadio de Mallorquín y otros escenarios, por supuesto, en el estado que hoy en día está el campo de juego de la Nueva Olla. Sí, por eso es que la respuesta del presidente de Encarnación fue inteligente. Ahí en esa hermosa cancha que estamos citando, que es la mejor del país, ahí perdió el título ante Luqueño. Entonces, ahí en esa cancha jugó el clásico y lo empató a la última hora. Eso es lo que dio a entender. Y bueno, o sea, que como diciéndole, en cancha linda tampoco tu equipo sirve. Así nomás, o vos no servís. Así. ¿Cómo quisiera confrontarte en un mano a mano con el Mr. Manolo? Ah, invítale por un día. Con mucho gusto le voy a atender también. ¿Y con Alfaro? También. Ah, no, otra cosa. ¿Por qué va a ser otra cosa? Y tiene otro concepto. Pero si un entrenador también, y técnico de nuestra selección. No, pero... En el otro combo va a terminar esa conversación. ¿O estás esperando resultados? ¿Querés el diario del lunes? Claro. Sí, señor. Como siempre. Como siempre. Bueno, ¿qué más tenés, Ernesto? Nada más, Luis Enrique, así que a esperar lo que va a ser el partido hoy. Y siendo bien sincero, me decían de que hoy y también el fin de semana no importa mucho el cómo, sino que Cerro tiene que empezar a sumar a 3 para seguir en la lucha al campeonato. Lo que pasó también en la Encarnación, donde Cerro, por supuesto, no jugó bien, pero en estos partidos me parece que a Cerro lo que menos importa es la manera como termina jugando, sino empezar a sumar a 3, que es el objetivo claro que tiene Cerro Porteño en este torneo de clausura. Bueno, nos vamos a ver dentro de un rato, Ernesto, en algunas horas nada más. ¿Tenés algo más? ¿Cómo no, Luis Enrique? ¿Tenés algo más? Sí. Yo sé que le gusta mucho a usted y espero no me equivoque. Espero que la gente de Cerro, por supuesto, no me decepcione. Yo creo que hoy vamos a superar la cantidad de gente que tuvimos en los últimos partidos, sacando el clásico, por supuesto. Creció un poquito la expectativa. Yo sé que el horario no va a ayudar mucho, pero yo creo que hoy superamos por lo menos las 8.000, 10.000 personas para el partido de esta noche ante Nacional. Este ya nos quiere tomar el pelo también. Voy a usar el término del presidente de Ameliano, que es un término que yo suelo usar, o una frase. ¿Quién come vidrio acá en esta mesa, Gustavito? Ernesto. Nadie. ¿Por qué, señor? Y no, porque si hoy nos lleva más de 8.000 personas, ¿cómo no va a llevar Cerro? Si hoy gana y es puntero del campeonato. ¿Tiene que llevar más de 10.000 personas o no? Pero ¿y cuánto llevaba? Entonces, si festeja 8.000, pues vos hiciste el último partido en Cerro en la Nueva Olla. No había ahí 7.000 personas. Sí, había. No, pero ese fue el clásico. No, el anterior al clásico. El clásico es aparte. No, lo que dijo él, pese al horario inadecuado, termina a las 10 de la noche. Y 47 de agosto. Eso está espectacular. Sí, el clima. Y aparte el clima, pero eso es el 47 de agosto. Pero 6.000 socios puede tener, 6.000 socios, 2.000, 3.000 pagantes. Yo no sé si hoy Cerro tiene 6.000 socios al día. No, creo, no sé. Pero y el palco, Jotito, lo que son propietarios. Hay muchas. No, tiene que ir más. No creo.
Eso del 47, estamos en el 47 de agosto y la temperatura que Yo creo que vamos a tener, yo creo que ese número que tiró Ernesto puede ser. 8.000 nomás. 8.000, 10.000, yo creo que vamos a llegar. 12 tal vez. Pero Cerro hoy puede ser puntero del campeonato. Y Nacional también puede ser puntero si gana. Bueno, te llegó saludos de la capital del mundo. No comenté el accidente que sufrimos la vez pasada, pero muchos saludos de Pablo Mujica y los amigos ahí en la capital del mundo. Sí, por supuesto. Están allí, como siempre, atentos a todas las programaciones de Deporte Total, Luis Enrique. No, y quiero saludar también a Rubén González Cabello, el hermano de Julio González Cabello, no nuestro colega, otro integrante, seguidores de... Uno es hincha de Guaraní, el otro es de Olimpia. Y me estaban comentando que la audiencia allí es impresionante. Territorio 780, dice la colectividad paraguaya, cuando hay jornadas de fútbol. Lo ratificó Pablo Mujica. Así que te hago llegar el saludo. Nos Un vemos saludo más grande para tarde. el señor Pablo Mujica. Excelente. Nos vemos más tarde. Fanático Deporte Total. Sí, no, es más, me llamaron al término del partido del domingo, me olvidé contarte ayer. ¿Sí? Gracias, Ernesto. Correcto, Luis Enrique. Un abrazo. Será hasta la próxima. 8.000. Tiene que llegar más de 10.000. Hoy Cerro. Y vamos a ver. Duelo de vecinos, duelo por la punta. Olimpia juega recién el... Puede meter presión, decís vos. Y lógico, quiera ser o no. El que gana hoy, si hay un ganador, ese ganador hasta el partido del jueves de Olimpia va a estar por sobre Olimpia. Pero yo quiero decir, perdón, antes que nada, buenas tardes, pero si lleva 10.000, hay que aplaudir a esas 10.000 personas que van. Porque estamos en un momento donde no se está yendo la gente a la cancha. Estamos para abajo. Estamos para abajo. Entonces, si van 10.000, la siguiente fecha van a ir 15, 20.000. Pero, Gustavito, si van esas 8.000 también, a esas 8.000 hay que aplaudir. Hay que aplaudir, no. Hay que agradecer. Hay que aplaudir a la gente que sigue apostando a ir a la cancha. A la progresión. Y hace bien que los grandes, respetando a los otros equipos, estén en la cima del campeonato, porque esto va a hacer que la gente vuelva a las canchas. Bueno, Nacional también quiere estar en la cima del campeonato, ¿verdad, Dani? ¿Cómo te va? Sí, la intención firme que tiene Nacional de estar en la punta. Bien, Luis Enrique, un saludo para vos, para los compañeros, por supuesto, a la gran audiencia de Radio 1 de Marzo, Deporte Total. Pero te comento, Luis Enrique, a vos, a los compañeros y a toda la audiencia. Bajas importantes tiene hoy el equipo de Víctor Bernay para afrontar este compromiso justamente ante Cerro Porteño en la Nueva Olla. ¿Me das una breve pausa? Le escuchamos a Robert y nos das todos esos detalles sobre la academia. Pero, ¿cómo no? Claro que sí. Robert, y ya volvemos. Hierropar, de los cimientos al techo. Hierropar, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casi Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Call Center 021-569-9000. Tupiru Villa. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma. Para MIPYMES y asalariados, estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Blascor Pinturas, los colores de tu vida, productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Ahora con Dimo podés recibir transferencias desde bancos, financieras, cooperativas y billeteras para comprar, pagar servicios y mover tu dinero como más quieras. Además, por cada transferencia recibida, acumulas puntos. Vos ya sabés, Dimo es mucho más. Bueno, Dani, ¿qué ausencias tendrá, aparte de Alfaro, que está suspendido? Sí, Alfaro que está suspendido, aparte va a ligar más de un partido Alfaro por la roja directa. Tiene a Dani Rivas por cláusula, al igual que a Fabricio Jara. Y cuando yo menciono a Fabricio Jara, no es una ausencia más porque justamente Fabricio es allí el que podría reemplazar un poquito a Alfaro, y justo los dos estarán fuera para este partido. Otro que estuvo en duda
para este partido, pero yo creo que va a llegar, incluso va a ser titular el día de hoy, es Leandro Mesa. Él no reviste o no revistió gravedad en su momento, nada más que fue un tema de cansancio, ya hizo mella en su cuerpo, el tema de la actividad a full, que reiteramos, Leandro viene de un parate importante al término del torneo pasado por una lesión y reingresó con todo para esta segunda parte del año, incluso jugando varios o muchos minutos, casi todos los minutos en todos los partidos que le tocó jugar. A todo esto, Luis Enrique, el más probable equipo para hoy sería de la siguiente manera: el Chili Rojas en la portería, Juan Luis Alfaro, Claudio Núñez, Juan Cruz Monteagudo y Sebastián Vargas, que sería el reemplazante de Dani Rivas. Gustavo Caballero, Jordan Santa Cruz, Sebastián Quintana, Leandro Mesa y Thiago Caballero. Y adelante tengo una pequeña duda. Si juega Martínez, que jugó un partidazo el segundo tiempo cuando ingresó el partido pasado, o juega Vareiro, que viene siendo titular en este partido. Entonces yo pongo una pequeña duda entre Vareiro o Martínez o Vareiro. Incluso le doy 50 y 50 a cada uno de ellos. No hizo fútbol Víctor Bernay por el poco tiempo que tiene entre partido y partido, repito esto, entonces va a tropezar todavía con este inconveniente, porque recordemos, tiene este fin de semana y luego tiene Copa Paraguay la otra semana. Entonces, solamente esta duda tengo yo: Vareiro o Martínez en el onceno titular, Luis Enrique. Bueno, entonces, si repetí, tenés una consulta. Sí, Dani, con la presencia de Jordan en el equipo, Nacional ya no tiene volante de experiencia, ¿verdad? Vos sabés que no, miro yo el probable banco y tenemos que decir que tiene en esa posición, tiene a Josías Kant, por ejemplo, que es un pibe, tiene 16 años, ya jugó en primera, ya debutó en primera división, pero sin duda que así de experiencia, como estabas preguntando, no tiene uno de experiencia en esa posición, Tano. Qué bárbaro. En combo esta baja en el medio para Nacional, ¿eh? Totalmente, por eso decía yo, la ausencia hoy de Fabricio no es una ausencia más por el tema de la cláusula, porque justo fue expulsado allí en esta posición Alfaro. Entonces sí realmente es una cuestión a tener en cuenta el día de hoy, tan especialmente para el banco de suplentes. Bueno, ¿algo más de Nacional? Por ahora nada, Luis Enrique, esperar la charla técnica, allí se va a confirmar el equipo. Y como decías al principio, Luis Enrique, el gran objetivo el día de hoy es sumar a 3 en la nueva olla. Nacional lo necesita, Nacional está con esa intención, pero sin duda va a ser un partido difícil, aparte por todas estas cuestiones de la baja que tiene para el día de hoy Bernay. Perfecto, mañana juega Guaraní. Mañana tenemos el equipo de Guaraní, hoy a la tarde entrena. Todavía no es un equipo confirmado, tampoco por esta cuestión. Entonces hoy vamos a ver qué hace Chiqui Arce. Suele hacer algún movimiento táctico para que nos dé alguna idea. Solemos tener alguna idea después de las prácticas, pero sí, mañana vamos a tener el equipo confirmado de Guaraní, seguramente nosotros ya para Deporte Total. Gracias, Dani. Abrazo grande. Robert nos da una cortita y está Gustavito para hablar del puntero invicto del campeonato. Desafía los límites, llega más lejos con neumáticos VF Goodrich. Encontralas en Automaps AECA. La nueva generación de 4Ranger disponible en Taperu Villá, equipada con motores más potentes para una experiencia de conducción superior, pantallas con conectividad inalámbrica, 7 airbags en todas las versiones y un diseño totalmente renovado que combina robustez y estilo. Descubre el máximo confort y seguridad en cada aventura. Acércate a Taperu Villá y hacete tu test drive. 4Ranger for more. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. En Hopping Rest Top Tap, de lunes a viernes, tenés el mejor menú ejecutivo de Villamorra, también menú de la casa y Enulike. Precios entre 20 y 25 mil guaraníes. Pedidos al WhatsApp 0971-350-470. Búscanos en Instagram y Facebook como Hopping Rest Top Tap. Otro golazo de Lactolanda confirmado por el VAR. Lactolanda, ganadora del Top Seller, otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año en 4 categorías premiadas en el rubro lácteo. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Bueno, por fin tu equipo es puntero del campeonato, Gustavito. Y luego de largas casi 600... Ayer me pasaba el amigo Santiago Ravila, cerca de 600... superó 600 días
para que Olimpia vuelva a ser puntero único del campeonato. 2 años prácticamente. Y prácticamente. La última vez fue en la época de... ya en la última parte del campeonato, luego salió campeón Julio César Cáceres para lograr el título, y Olimpia que viene de manera ascendente. Está puntero invicto. Invicto. Y va a tener que seguir en esa senda porque es la necesidad que tiene Martín Palermo. Encontró el equipo, podemos decir que encontró el equipo. Martín Palermo está manteniendo, son 5 fechas de manera consecutiva, va por la 6ª, así como están las cosas. Y es un equipo de Olimpia que ante un equipo cerrado le salió bien, tuvo que presionar, no bajó nunca los brazos y permitió que Olimpia pueda encontrar el triunfo con el gol de Derlis González, que ingresó y lo hizo de muy buena manera. El próximo jueves, pasado mañana, en Villaliza, ante Tacuarí, ¿va a ser la 6ª fecha consecutiva con el mismo equipo? Sí, va a ser la 6ª fecha, pero no hay lugar para cambio. No, digo, por eso. Es ya recuperado Lefranco, que siempre va a terminar con alguna molestia. Hasta incluso uno nota así que hay jugadores que no quieren salir. El caso de Richard Ortiz a veces mira así, reojo, me toca otra vez a mí el cambio, más o menos haciendo... No quiso salir. Y le salió bien el cambio a Martín Palermo. Le colocó a Hugo Fernández y Hugo Fernández fue el que da el pase para el... Pero era el momento de ir para un poquitito más. Arriesgó todo lo que tenía que arriesgar Martín Palermo en ese partido. No, eso está saliendo bien los cambios de refrescar el medio a Olimpia. Porque los últimos cambios le han dado a Olimpia esa vitalidad, ¿verdad? Que se necesita siempre. Salvo el clásico. Se le reclamó en el clásico. Sacó los hombres experimentados y no le salió bien. Para mí ahí no me gustó. Y ahora los 2 cambios que no le resultaron en el clásico no entraron. Ni Arrua ni Parzacú. Sí. Y pero hay otra cosa, cuando yo veo que es el Richard y veo la cara, y le planteo a Jotita, opinión de los cambios de Palermo, iba a ser más ofensivo, dijo, y fue así porque entró Huguito por Richard. Y sí, arriesgar un poquitito más de lo que tenía. Tenía que arriesgar. Hizo 3 cambios nada más en ese partido. Bueno, y ¿qué otra cosa? Olimpia todo felicidad, porque he visto hasta un festejo ahí en video, cantando, haciendo karaoke Palermo, tan lindo ambiente ahí, dicen. No, mejoró. Los triunfos no tienen sustitutos, Luis Enrique, compañeros. Todo lo que genera, se están cobrando los premios, están ya... Cuando se gana, la gente se empieza a acercar. Ha crecido la cantidad de socios, Olimpia ha estimulado nuevamente, hay ciertas promociones que van saliendo en las campañas de captación de socios, y esto hace que exista un movimiento económico dentro de la institución. Me comentaba nada más de manera interna que hasta incluso el organizador del cotejo de mañana, que estaba previsto para Encarnación, se tomó medio la cabeza así más o menos ya diciendo, hubiésemos traído nomás a Encarnación este partido, igual iba a ser a estadio lleno, por el momento que vive Olimpia. Y iba a ser el jueves y... Pero está bien también para Ato que tenga la experiencia acá de hacia esta zona. Se traslada a Villaliza, pero va a tener su marco de gente. Mañana vamos a tener... Yo creo que mañana se llena. El jueves, mejor dicho. El jueves vamos a tener un buen... Además, justo el jueves marca temperatura más elevada. Empieza a crecer la temperatura. Y el domingo Olimpia va a visitar Encarnación. Yo no creo que el jueves iba a llenar en Encarnación. Difícil, pero iba a tener está por lo menos... muy está apagada. Yo no digo el presidente, está apagado. Sí, está apagada, le dice la gente. Sí, pero bueno. el domingo, si Olimpia vuelve a ganar, damos una situación que si Olimpia llega a ganar el jueves, eso sí, domingo, 4 de la tarde. Sí. Si ahí la gente no responde en Encarnación, ya no hay caso. Es una situación que debe ser analizada. Mañana puede sumarse al banco otro más. Yo creo que Brian Montenegro puede ir al banco. Hizo el gol ayer. Hizo el gol en categoría de reserva, igualó 1-1 Olimpia en categoría de reserva. Jugó Alberto Espínola, jugó Brian Montenegro, que anotó el gol en la categoría. Ya van pidiendo lugares y yo creo que por lo menos en el caso de Brian Montenegro puede ir pujando un lugar dentro de esa situación y tal vez el que ceda esa posición en Kevin Parzacú vuelva a la categoría de reserva a sumar más minutos. Ya ir rotando en esa posición de centro delantero. Bueno. Le hizo bien la entrada de Derlis González, con el detalle. Derlis González no entró por Hugo Benítez, ingresó por Eric López. Lo sacrificó a Derlis González. Es un detalle. Y estuvo muy incómodo. Al principio estaba muy incómodo. Hoy Derlis no está más para ese trabajo. Sí, pero le metió en el medio y ahí creció de vuelta. Se fue adaptando, pero lo que pasa es que Derlis... Pero Brian también te puede hacer ese trabajo. Derlis González es un jugador que es inquieto. Tranquilamente puede ir rotando y también Hugo Benítez te va a hacer ese movimiento de tirarse por los costados y se pueden complementar.
La importancia es que está empezando a tener más jugadores y más posibilidades Martín Palermo para agregarle a este plantel de jugadores pues, tratando en esta última parte del campeonato. A mí me decían, ¿será que Olimpia va a empezar a rotar? Particularmente creo que no, porque Olimpia va a jugar el jueves, va a jugar el domingo. Después hay un parate. Si bien está la Copa Paraguay, que va a enfrentar a Atlético Colegiales, pero Olimpia... ¿Y cómo va a ir cumpliendo con el reglamento? Y va a ir sumando a medida que va pasando. Son 2 fechas que Olimpia no ha sumado. En el Clásico y ahora frente a Melián no ha sumado con el Sub-19. Pero para la siguiente fecha yo creo que por lo menos 20, 25 minutos a medida que así va a ir sumando. Lo tiene a Alan Cano, Paulo Rivero, a Pedro Zarza, que son los candidatos siempre a sumar minutos en algún momento. Bueno, ¿algo más, Gustavo? Nada más. Esperar, ya la venta de las entradas están a disposición de la gente de Olimpia. Son 30.000, 80.000 y 120.000 guaraníes. Los precios de las entradas que estipuló la organización que está a cargo del cotejo entre Tacuarí y Olimpia que se va a jugar en Villaliza. Bueno, acá me llega un mensaje, pero medio agresivo. 120.000. ¿Qué? ¿Dónde? No. Preferencia, dice. No. ¿En dónde? No. Preferencia Hacia oeste. la cabina, hacia la Preferencia cabina. oeste hacia la cabina. ¿Pero dónde? En Sol de América. Cancha del Sol. 120.000. No. Ahí está. Una locura. Es mucho. Esa cancha no da para cobrar eso. No da bajo ningún sentido. ¿Esto es para mañana, para el jueves? Para el jueves, Una comodidad, no tiene. No. Algo, correr, no va luego. No va. No va. 80.000, ahí mantenete. Pero bueno, ya está. Te quieren atender a vos, Benicio, te voy a proteger. Adelante. ¿Cómo está? ¿Vos querés que...? Sí, claro. Y su espalda ancha. No es un mensaje para mí, es para Gustavito. Ajá. Es para decirle a Gustavito que le voy a regalar mañana en su acontecimiento la remera de la 79. Y que salga, pero no es para vos. Y que le entregue al profe para que salga a caminar por Barrio Obrero. No, si va a estar presente, el profe también va a estar presente. Vamos a sacar fotos de ese. ¿Cuánto le va a pagar? ¿Cuánto tiene para...? Sí, así se va. Vamos a la pausa. La vuelta, ya estamos con Roberto Ayú, que nos va a hablar de Libertad, el Guma de Garnero. Dicen los liberteños, volvió Garnero. Terminó el recreo. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubas de roble para una experiencia única. Onofre etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre etiqueta roja de sabor suave con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Hay una Mahou para todos, 5 estrellas, clásica, sin alcohol, mixta con limón, sin gluten, Maestra Dunkel y Alhambra. Probá Mahou, la cerveza española por excelencia. Viaja con la app más segura del país. Viaja con Moop usando el código Viajando Juntos y obtiene un 50% de descuento en tu próximo viaje. ¿Qué esperás para moverte con seguridad y comodidad a tu próximo destino? Moop, Viajando Juntos. Gondwana, el agua mineral natural más pura del mundo. La única en Paraguay con certificación de la FDA de Estados Unidos de Norteamérica y reconocida por los chefs europeos. Gondwana, más que agua, una joya. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Son las 13:27. Djokovic arrancó el US Open 2024 con una victoria. El 4 veces campeón derrotó 6-2, 6-2 y 6-4 a Radu Albot. ¿Qué tal, Roberto Ayub? ¿Qué tal, Luis Enrique, profe, Tano, Jotita? Y para hablar del Guma, que mañana otro compromiso más ante Luque. No, espera. ¿Ante quién juega? Ante Sportivo Luqueño. Correcto. ¿En Ciudad de Luque o en Cancha de Libertad? No, en... No, Cancha de Libertad no. En Ciudad de Luque.
En Ciudad del Luque. Sí, señor. El partido. Cambió el ambiente en Libertad. Se terminó el recreo, dicen ahí los liberteños. Volvió la garnereta. ¿La qué? Garnereta. Así lo están diciendo ya. Está bien. Y algunas vueltas en Libertad. Que son las de Tacuara. Sí, alguna vuelta la de Tacuara. ¿Tacuara está en un partido nomás inhabilitado? Sí. Él había sido expulsado por doble amonestación. Y también Lucas Sanabria, que había sido expulsado ante Olimpia, ya vuelve. Van a estar disponibles para mañana. Otra buena noticia en Libertad es que ya está practicando a la par del grupo Héctor Tito Villalba. Esa sí es noticia, Tito Villalba. Sí, esa sí. Casi 11 meses después. 11 meses. Casi. 10 meses y medio aproximadamente. ¿Por qué duró tanto lo de él? Y cada cuerpo es diferente. Cada físico es distinto. A uno le toma más, a otro menos. Después de mucho. Él se había lesionado en la fecha FIFA ante Bolivia, en octubre. En la selección. Sí. Y ahora está volviendo. No se descarta que sume minutos en reserva como para ganar ritmo de vuelta y ya después del parate por fecha FIFA ahora pueda ya aparecer en el equipo de Libertad. Tito Villalba, ese sí es un... Tito Villalba, estando bien Tito Villalba es un extremo... Es un refuerzo para Libertad. Ese es refuerzo. Sí. Ese es refuerzo. Sí, Garnero lo consideró así. En la conferencia de prensa cuando le preguntaron por él, dijo que el único refuerzo para él es Tito Villalba, que ya está volviendo. Hasta para nosotros puede llegar a ser un refuerzo para noviembre. Sí. A la selección. Total. Para el último combo del año. Sí. Bueno, ¿y qué otra cosa, Roberto? Y después está el caso de Iván Franco y de Merlini que van a volver. Y en Libertad algunos cambios nada más por el tema de rotación para que no haya una seguilla de partidos y muchos jugadores que están un poco tocados. Entonces, todavía no me animo a decir un equipo así preciso, pero 4 a 5 cambios más o menos con respecto al partido anterior en Libertad. ¿Garnero cambió el horario de nuevo de entrenamiento o...? No, Garnero tiende a entrenar por la mañana. Sí, no, por eso pregunté si... Sí, tiende a entrenar por la mañana, pero generalmente cuando concentran entrenan por la tarde y después ya quedan a concentrar en un hotel. Bueno, ¿algo más del Guma? No, nada más con respecto al tema. Prometiste traer más videos de la obra, ¿eh? Sí, voy a traer. Tengo unos cuantos ahora, pero quiero conseguir unos mejores. Mira que no somos liberteños seguramente los que estamos acá en la mesa, pero estamos apostando a que se termine y queremos ver cómo avanza. Nos entusiasmamos con la cancha de Libertad. Puedes llevar tu dron ya. Lleva tu dron. No, pero ahora por lo menos ya con respecto a la semana pasada ya... ¿Cambió mucho? Sí, cambió mucho. Los palcos ya están también ya iniciando la semana pasada, estaban empezando recién. Ahora ya hay una base por lo menos. ¿Las torres para la nueva lumínica LED también ya se instalaron todas o no? Ya están las torres. Ya está todas. Poner las lumínicas nomás ya. Qué bien, qué lindo. ¿Y qué otra cosa más era que dijiste que iban a...? Los palcos, las dos graderías y los vestuarios. Sanitarios. Sí, los sanitarios ya están también a la par. Los vestuarios es también lo que se Dice está que ampliaron mucho, ¿cierto? Sí, se está ampliando bastante. La parte donde había un gimnasio antes de Libertad ya dejó de existir. Se anuló. Para que sean vestuarios claro, que estén a la altura de la competencia de exigencia. De exigencia Conmebol, FIFA, eso es el tema. Ese detalle. Por eso anularon sacrificaron ese territorio que tenían para el gimnasio. Sí. ¿Cuánta gente trabaja ahí aproximadamente, no sabes? No hay mucha gente trabajando porque ya casi todos están en el centro de alto rendimiento. Nada más la parte administrativa está en el club ya. No, yo me refería a la gente de la obra. La obra no, hay mucha gente. Mucha gente, hay 15 personas mínimo. ¿Cuándo te vas allí? Yo suelo estar por ahí. Medio vivís luego ahí cuando Sí. estás yendo. Suelo estar por ahí siempre. Bueno, tráenos para mañana si podés. Sí, de lujo. Tengo unas imágenes, pero quiero conseguir una parte que se vea mejor. Una partecita de la obra que no se ve bien en la... Yo tengo una imagen persona que pasaron. pasa siempre por allí, que es un oyente nuestro, conductor de plataforma, y nos dicen que está, y no es liberteño, pues está entusiasmadísimo, que él ve Se ve ya el cambio. Se ve el cambio. El crecimiento. Se ve el crecimiento en la cancha. De la calle. Bueno, gracias, Roberto. No, gracias. Alaila Sanabria, ¿cómo estás? ¿Se fue? Aprovechamos, Robert.
Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, Ellopushbe Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, Ellopushbe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? Alaila, ¿estás ahí? Sí, Luis Enrique, ¿cómo estás? El saludo para vos, para los compañeros, para toda la audiencia de Radio 1 de Marzo y Media TV. ¿Vos estás en algún colegio, en alguna escuela o no? No, estoy en mi casa. ¿En qué rincones? Porque vemos ahí fotos de distintas Es épocas. el pasillo de mi casa. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Y esas fotos son solamente tuyas, de la familia? De mi papá y de mi mamá, de los 25 años de boda que tuvieron hace cuestión de 3 años más o menos. Y arriba mismo está mi abuela y mi abuelo, que en paz descanse. Muy bien, Alaila. A ver, te escuchamos con mucho gusto lo último del Deportivo Luqueño, que mañana juega un partido bravo. Un partido más que importante tiene mañana el Sportivo Luqueño. Luqueño que está, Luis Enrique, con una fábrica de lesionados. Ya se dio eso para el encuentro ante Trinidense y de vuelta para el día de mañana. Con 3 bajas llega Luqueño para el encuentro y tenemos el probable onceno de Julio Cáceres, con Alfredo Aguilar en el arco. En la defensa vuelve Rodi Ferreira a los 2 minutos del ingreso de justamente a Perea, Fernando Benítez. Él sintió una lesión, el profe le pidió que aguante por lo menos los 45 minutos, lo reemplaza luego en el segundo tiempo Alan Ledesma y lo mismo pasa con Alan Ledesma, Luis Enrique. Luqueño llega por eso con bajas importantes. Rodi Ferreira que vuelve, está también Pablo Aguilar con José Leguizamón que sigue y Matías Suárez el juvenil. En el mediocampo siguen Rubén Darío Ríos, sigue también Rodrigo Rojas como Jorge Mendoza. Por derecha se estaría realizando el cambio. Ingresa justamente Nicolás Maná por Aldo Parra y por izquierda estaría ingresando Lautaro Comas por Iván Torres. Tito Torres, que está con una pequeña sobrecarga, por precaución estuvo trabajando de manera diferenciada, pero no se descarta que mañana esté en la banca de suplentes del Sportivo Luqueño. Y adelante Jorge el Conejo Benítez. 3 bajas, 3 cambios es lo que maneja el equipo del Emperador para el día de mañana. Bueno, Alaila, ¿es todo? Es todo. Comentar un poquito sobre las lesiones, Luis Enrique. Sí. Fernando Benítez, que está con un desgarro, tiene 3 semanas fuera. Alan Ledesma también tiene un desgarro en el posterior, él tiene 4 semanas. Rubén Ríos, él va a jugar, pero está con un desgaste articular, debe realizarse una artroscopía y eso se estaría realizando ya en fecha FIFA para que no se pueda perder los partidos que tiene ahora Luqueño. Tito Torres, que ya comentamos, está con una sobrecarga, se hizo una ecografía y se espera que llegue mañana. Ya tienen también alta médica. A ver, te comento. Diego Acosta y Sergio Otálvaro, que ya están también a las órdenes del profe Julio para el día de mañana. Y las ventas de entradas que mañana ya a partir de la mañana en el Estadio Feliciano Cáceres hasta las 18 horas y ya luego la tienda Quirios hasta las 20 horas serían las ventas de entradas. 20.000 guaraníes para el sector sur, 30.000 guaraníes para el sector Plateas. Para los visitantes, 20.000 guaraníes, que sería la preferencia. A través de la gente de Libertad se estaría vendiendo esas entradas para que los hinchas liberteños puedan ir a comprar el sector Palco. 150.000 guaraníes para los socios, para los no socios 200.000 guaraníes. Correcto, Alaila. Una pregunta, ¿para cuándo había quedado el inicio de las obras? ¿O la palabra inicial? No sé, algo. Tendría que ser esta primera semana de septiembre que está llegando, Luis Enrique. Lo va a estar realizando el Sportivo Luqueño. En principio ellos iban a estar ya retirando también lo que son las butacas, porque esas butacas irían a donación de la Liga Luqueña de Fútbol, que también están trabajando
por el estadio que van a tener. Entonces no sabemos si aún se sacaron o no, porque en esos días vino la lluvia y no se pudo realizar ese trabajo. Bueno, gracias, Laila. El saludo a la audiencia. Gran partido mañana Luqueño con Libertad. Breve pausa y ya estamos también con Matías, con Mati, para escuchar lo que dice la gente. ¿Recuerdan ustedes la Comisión de Ética de APF se constituye en el vestuario de colegiales? O aquella denuncia que había hecho Javier Zacarías, que le habrían llamado a su arquero. O no sé por qué va al vestuario. No sé. ¿Verdad? Hay un material que vamos a ver si podemos compartir. Pausa y venimos. La maquinita, Blanquita o la nave, todas se merecen un mimo, después de todo lo que nos ayudan día a día. Por eso adquirí la póliza premium de Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equipar tu vehículo como más te guste. Acepasa Seguros, dale cariño a tu auto. Famosa más de 4 décadas, paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. 13 Leones te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora si está listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajos en calorías y sin azúcares. 13 Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964, Tower Maretelo, mejor en Torres. Descarga la app Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar 2.290 millones este domingo. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero en los locales de Pago Express, Aquí Pago y en los Ovillis de todo el país. Sortea este domingo a las 19:45 por el 13. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. ¿Cómo te va, Mati? ¿Qué tal, Luis Enrique, Jotita, profe Benicio Tano? El partido que sobresale, obviamente, es el compromiso entre... Sí. Y el primero es Mallorquín. Y el primero es... General Caballero Triniense. Un partido en donde necesita General. Sí. General está último, penúltimo. Último está Sol, ¿verdad? Sí. Penúltimo está General Caballero con el tema del promedio para perder la categoría. Y General viene a hacer un buen partido contra Guaraní, a puntuar, ¿verdad? Pero necesita sumar a 3. Pero Chiquita dio vuelta a un partido, le ganó a Sol. Sí, a Luqueño. A Luqueño, a Luqueño 3-2. 3-2, claro. ¿Verdad? O sea, los dos están anímicamente por lo menos bien. Bueno, a ver qué dice. Vamos a sentir un poco la opinión de la gente, Mati. 0986-780-780, escuchamos. ¿Qué tal, señores? Yo creo que uno de los últimos convocados en la selección, entre Richard Ortiz y Marcelo Fernández, podría estar el lateral izquierdo guaraní, Cantero. Porque va a ser una variante en medio campo también, porque el profe ayer lo usó en la Olimpiada como volante y no hizo mal el trabajo. Y, profe, ¿puede decir que a Cerro le va a ir mal de acá al final del campeonato? Porque he visto que dijiste que Paraguay va a dar la sorpresa en Montevideo. No. Ya sabemos cómo va a terminar la historia. Saludos. No tenés otra cosa que hacer, hermano. El 769 dice: estoy de acuerdo que no se haya cobrado la falta a Olimpia por la dinámica de juego, dice. Ojalá que a partir de ahora no se cobre más. ¿Va a pasar? Deja la incógnita ahí. Otro mensaje, el 810, Luis Enrique, le están saliendo bien los cambios a Olimpia, dice. No, los cambios de referee, dije.
Deja el mensaje ahí atrás. Vamos ahora, un audio. Es una vergüenza estos árbitros. Y todo quien lo dirige. Por eso al arbitraje paraguayo, los árbitros paraguayos no se les tiene más en cuenta en ningún lado. Qué vergüenza. Esto, yo siempre dije que los equipos gastan de balde en contratar grandes jugadores. Contraten nomás, lo que le contraten los árbitros nomás, si ellos son los que fabrican los resultados. Gracias, señores. El 305 dice, hola muchachos, saludos, formato pentágono la mesa. Ahí sí hay poder periodístico, dice. Vamos a ver, otro audio. Pero el regalo le hicieron a Olimpia. Por el día del niño, un poco atrasado le hicieron el regalo. Qué bárbaro. Pero falta. Audio. Buenas muchachos, como siempre espectacular la programación. Pasen a vos por favor las declaraciones de Ferraz. Lo que dijo Ferraz de Juárez a Juárez. Nunca pasaron. Que cómo se corta los juegos acá en el fútbol paraguayo, impresionante. Bueno, él, ya está ese, porque se escucha abajo, pero se entiende. Comentamos en su oportunidad y pasamos creo que parte de lo que dijo Ferraz, ¿verdad? Se había pasado, Gianluca había pasado también en el extra deporte total lo que dijo el brasileño, de cómo se pierde tiempo. Pero es decir, un mea culpa también hizo él, ¿verdad? Que los propios jugadores son los que a veces también no colaboran. No colaboran para el efecto. Ambos los dos. Algunos exageran también. Vos tendrías que ir a dar una clase a los árbitros de... ¿De qué? Y no de... ¿Para qué? Y para manejar bien las palabras. No, pero no se trata de palabras. Antónimo, masculino, femenino. Acá es sencillo el tema, te respondo así nomás, profesionalmente hablando. Si no, por eso te suelo decir, si no tienen las condiciones, la cualidad innata que se precisa para una actividad profesional determinada, es en vano. Por eso, en Europa, se hace en materia educativa enseguida un análisis psicológico, mental, hacia dónde va la inteligencia de cada criatura. Pues criatura hace. Hacia dónde vos tenés más memoria, inteligencia emocional, cognitiva, etcétera, etcétera. Tenés una mente más analítica, por ejemplo, y ya te sugiere una carrera para que no pierdas tiempo en otra. Por ejemplo, tienen mucha buena memoria, entonces para una carrera como abogacía, por ejemplo, donde hay que memorizar muchos conceptos, ¿verdad? Muchas ideas. Bueno, eso es lo que hay que hacer cuando no sé cómo hacen el ingreso de los árbitros. ¿Cuáles son? Velocidad mental, claridad mental, equilibrio emocional, organicidad mental. Por ejemplo, no es hablar bien, pero esas cualidades tiene que tener innata para que puedan hacer. Benicio, nuestras escuelas no tienen techo, no tienen silla, no tienen mueble, no tienen computadora. Hay lugares que... No, vos me preguntás, yo te respondo. Y no, ya sé, te vas muy... Yo te hago un error, usamos mal el término en este tema. No vaya a irte mal. Yo sé que eso, pero es un tema nuestro, no. Estamos lejos, Benicio. Bueno. Está lastimosamente Y por eso seguimos así. Y sí, pero te estoy diciendo. Claro. Hay escuelas que no tienen techo, niños que están bajo el árbol estudiando. No, pero bueno, pero yo no hablo de eso. Yo hablo de los que se van a inscribir para hacer... y bueno, pero vos estás diciendo en Europa a los chicos se le ve... Bueno, pero ahora, por ejemplo, ¿por qué no lo pueden hacer para el ingreso de los árbitros? Y algo sencillo nomás para el ingreso de los árbitros. ¿No querés incursionar un curso de árbitro a la NEF? Algo así. No, algunos requisitos básicos, fundamentales. Pero a nosotros tenemos que proponer una solución inmediata, no, profe, irnos a las raíces. Pero no va a tener solución. No va a tener solución. De abajo tenés que empezar. Claro. Una vez que creció todo, ¿qué va a hacer? Como la formativa. Tenés que atacar eso. Claro. Neta, estoy contigo. Pero se equivocó de término nomás. Se equivocó de un término nomás. No, pero hay mucho que vos te fijás en su informe y hay errores de árbitro. Yo árbitro de FIFA. Errores con su informe, sinónimo, antónimo, masculino, femenino, género no sé reacción. Ese por ejemplo también. Y como decimos nosotros siempre acá, Luis Enrique, la formación integral. La redacción, el modo de escribir, utilizar el idioma castellano, es todo un arte, es todo... Hay que señor. ser capaz. Sí, señor. Vamos a la pausa, ya venimos.
La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa, activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. Para más info comunicate el 519-9000. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora. Televisores individuales con canales independientes. Coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay. Nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Del 20 al 24 de agosto, acércate a la feria 0 kilómetros de Comecipar, que cuenta con la participación de Automotor y apoyo de SPS Medicina Prepaga y Cenit Seguros. Pasa por la Casa Central de la Cooperativa de lunes a viernes de 8 a 16 horas y los días sábados de 8 a 11:30 horas y financia tu vehículo con el crédito exclusivo para 0 kilómetro con tasas promocionales de 8,9% y múltiples beneficios. Para más información contacta al WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Bardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Bardolino Hamburguesas Artesanales. Seguinos en @BardolinoPY. Muy bien. A ver qué dice la gente. Escuchamos. Fuerza Cerro. Cerro volvió a recuperar su estructura. Está segundo. 22 fechas están segundo, le dijo el árbitro. Vamos a ver, otro audio. ¿Qué culpa tengo yo? Vamos ahora a otro mensaje, el 879. Ipucuetereinio, profe Benicio, dice. No, ya pensaba bien. Solo eso puso en el mensaje. Vamos a ver. Ni vale la pena, te debe forzar. A ver, otro audio. Luis Enrique y compañero de la mesa. Acá no es cuestión de equivocarse. ¿Por qué se equivoca solamente a favor de uno y en contra de lo más débil? Eso nomás es la cuestión. ¿Acaso Julián Benítez, cómo era el otro, Pareiro y eso? Todo era que se tiraba nomás, pero siempre le acompañaba el arbitraje. Y con eso fue adelante Olimpia un tiempo alcanzando título y como decir, libertad hacia todos los tiempos. Eso sí. Audio. Buenas tardes ahí en la mesa, soy Germán de San Lorenzo. ¿Qué tal Luis Enrique, Benicio, Tano, Jotita y mi amigo Nato? Ponen a mi audio todos los días, amigo. Yo soy fanático de los 780. Luis Enrique, me dijo un terotero que en otro emisora, colega de ustedes, casi dejó la mesa un analista porque se discutió con un periodista por el tema del agarrón de Ramón, el jugador de Olimpia. Si a partir de ahora, así como dijo el que me antecedió, ojalá que se deje jugar ahora para todos iguales. Sí, señor. El 694 dice, Benicio habla de los árbitros europeos y ellos jamás te van a cobrar este tipo de jugadas. Le mando un saludo a Zurito Villagra, su equipo Esportivo Alfonso Loma. ¿Salió campeón? Con Librado Ascona. El equipo de Librado Ascona que habíamos... ¿Salió campeón? Sí, el domingo. Bueno, quiere decir que le ganó otra vez al 24 de junio. Le había volado el partido y... O empataron. O empataron igual, no te pasó. No hay diferencia de gol en las ligas, generalmente. No, van al tercer partido, no hay diferencia de gol. Van al tercer partido. Bueno. Quiero recordar una fecha, hoy 27 de agosto de 1904 nació el creador de la Guarani, José Asunción Flores, así que un testimonio de deporte total para una figura de nuestra cultura paraguaya.
Jotita, Tano, Benicio, ¿qué podemos ver hoy? Tenemos unos minutos para destacarlo de la importancia y el nivel futbolístico de Cerro y Nacional por características. ¿Qué partido podríamos ver? No somos adivinos, pero podríamos tener una idea de lo que se puede dar hoy entre Cerro y Nacional. Tiene bajas importantes Nacional. Nacional cuando enfrenta a equipos así grandes se cierra, y Cerro tiene muchos inconvenientes cuando enfrenta a equipos que se cierran. Así que tendrá que tener mucha paciencia Cerro para poder ganar este partido. Y Nacional demostró también que tiene para dañar en mitad de cancha para adelante. Caballero está jugando muy bien. Gustavo, peligroso por ese costado derecho. Así que vamos a ver cómo reacciona Cerro por ese costado izquierdo para defender. ¿Qué es lo que mejor tiene hoy Cerro, Jotita? Y yo creo que su nivel defensivo tal vez es lo que más se puede rescatar. Hoy Cerro tiene un buen nivel defensivo. Yo creo que sí, que ha mejorado el nivel defensivo con Melgarejo. Tiene mucho trato de pelota, pero lastima muy poco, o lastima no con la frecuencia que necesita lastimar un equipo grande como Cerro. Le pasó en el Clásico y le pasó el otro día en el primer tiempo contra Tacuarí. O sea que crea poco, decís. Sí. ¿Y vos, Benicio? Lo veo a Cerro con mayor capacidad de posesión y también cierta intensidad. Hay que ver si le permite Nacional. ¿Vos le viste mucho a Nacional, Tano? Sí. Se ha vuelto un equipo bastante dinámico, pues tiene mucha juventud, ¿verdad? Así que es un rival peligroso. Nacional es un equipo peligroso. La Romero va a ser el árbitro ahí. Pero la ausencia de Juan Fernando es el que no va a estar, ¿verdad? Sí, para mí es casi medio equipo para mí. ¿Quién? Juan Fernando Alfaro. El volante central. Para vos una reta vital, entonces. Para mí el director de orquesta de Nacional. Audio. A pedir los chupetines de madera como están. Dígame un poco. El plano local parece que se le va a convocar a Prida Mota, Richard Ortiz y Derly González. ¿Qué piensan ustedes? Para mí, Derly González es muy verde para convocarle. Se merece Marcelo Fernández por el olímpico que hizo, en vez de Derly. No. Cote que soy olimpero. Derly González. No hay lugar para otro punta ahora en esta lista. En 2 días, Carlos Polo, olimpista Benítez, le cagó a 2 equipos, chicos. Le anuló un gol legal a General Caballero contra Guaraní. Y resulta que el otro día, en miope, él no ve. Y el VAR menos, que el que tenía que llamarle. Y termina con resultado, influyendo en el resultado de un partido. Una vergüenza. Buenas tardes para todos. ¿Qué tal, Luis Enrique, el panel? Primeramente, Luis Enrique, felicitarte por preocuparte por un atleta como tiene que ser. Por más que sea extranjero, estamos todos abocados a orar por este futbolista. Y siempre Luis Enrique tiró mi fardo. Y ahora estoy súper incómodo. Opinó el profe Benicio, opinó el Tano, y no sé, este personaje qué corazón tiene. En ningún momento opinó en todos los comentarios que estaba haciendo sobre el uruguayo izquierdo Luis Enrique. Bueno, son las 13:56, hoy estamos con la cobertura. Gustavito, ¿arrancamos a qué hora? A las 5 de la tarde. Estamos con los 2 partidos de campeonato. General Caballero frente a Deportivo Tiniense y el gran choque entre Cerro Porteño y Nacional. En un ratito llega Mario Ferreiro con todo su gran equipo. Buenas tardes. Transmite ZP70 en la 780 de tu dial. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor, expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presenta Un Instante con la mejor música paraguaya.
katune kwarahi putu aku deresa kwarahi ame angwahe aputu umi di jameling te bakusheve esati upupu vagina amambairo que aputepe deresa kwara mimi pujare pareje shabanya saingu pere pere Yasmi oike ha osebo arai pe onyemo a anda ve ko peisha itema reyere areyerebo o mimbiha inye putuba deresa guaraha e porava sempre a viver halcuba uve pora pe moiva llego a cara motupa serenda we misa como ai puco eva bebe minta he tu seba deresa para amano haara ikatune senyo tu sherjante que na mirna deresa guarajane tosrije pise ari akoiten deresa Famosa, más de